Buenas noches, amigos. Como siempre, los domingos en la noche hablando sobre la emergencia climática, el cambio climático, la crisis climática, el calentamiento global, global warming o como quieran llamar. Hoy tenemos una transmisión que tiene un final de película. Por supuesto, para el final. Vamos a comenzar cuanto antes con las noticias porque hay muchas cosas que tocar y voy a ir, les digo, bastante rápido para poder llegar al final, que es lo que más me interesa mostrarles. Bien, este tema de los que llaman pellets en inglés, ¿ok? Son como pellets de madera, son bolitas de madera, rollitos de madera, ¿no? Son unos pequeños cilindros de madera que se producen para quemarlos. Esta es una historia larga, y van a ver a continuación por qué estoy explicando esto. ¿Ok? Pero esto comenzó cuando comenzó la imprenta, que sobraba madera de la fabricación del papel y cosas por el estilo. Entonces todo eso que sobraba, la madera, el acerrín, lo que sobraba en todos lados, se comenzó a vender para ser quemado, para generar energía, ¿no? O sea, era una forma muy inteligente de usar al máximo los recursos que tenían a mano, ¿no? O sea, si en lugar de botar el acerrín o los restos de madera, pues simplemente se los vendían a alguien para que los quemara y produjera calor con él. ¿Ok? Entonces, poco a poco, este mercado se fue ampliando y actualmente es una cosa totalmente diferente. Ya no es lo que sobra que se quema para ahorrar o para aprovechar los recursos al máximo, sino que hay toda una industria de fabricando estos pellets, que lo que hacen es realmente es cortar árboles vivos. Bien, no es que vayan recogiendo maderita por ahí, madera podrida o árboles secos. No, 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 no. Van a un bosque y arrasan con el bosque para transformarlo en pellets para quemarlo. ¿Bien? Y entonces es todo un mercado lo que hay al respecto. Y ya, por supuesto, tendrán una idea, ¿no? De lo que significa esto, ¿no? Particularmente en el problema que estamos metidos. Dicen que, particularmente para la parte de Europa, que es donde voy a tocar hoy, el Reino Unido, pero Europa hay 4 países fundamentales que están recibiendo, particularmente, por dicho sea de paso, la producción de pellets de madera en Europa está decayendo un poco. Y aquí en los Estados Unidos está aumentando. ¿Por qué? Porque Europa está importando pellets. O sea, imagínense rentar un barco entero para mover pedacitos de madera para ser quemados en un continente más allá del horizonte, ¿no? Entonces, dicen que el 70% del volumen de importación está llegando a 4 países fundamentalmente en Europa. ¿Ok? El Reino Unido, Holanda, Dinamarca y Bélgica. O sea, los famosos países que son los más felices del mundo, los más preocupados por el medio ambiente, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y vamos a tocar aquí ahora por qué todo este asunto. Estoy explicando todo esto. Hubo un decline en Europa, por supuesto, con el problema de la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania por los rusos. Ha habido toda una serie de problemas energéticos allí, todo el mundo lo sabe, ¿no? Con el problema del gas, los atentados a las tuberías, a los oleoductos rusos y toda esa historia. Bueno, la cosa es que ha habido un cambio significativo en la energía en Europa y entonces ha decaído un poco la compra de estos pellets, ¿sí? Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. ¿Sí? El problema, aquí tienen la imagen de lo que son estos pellets. Es acerrín comprimido, o sea, es como coger acerrín y apretarlo en una prensa de forma que coja una forma que sea fácil de transportar, que no sea un polvo, ¿no? Y entonces, esto que parece
restos de madera en realidad son árboles enteros que han sido despedazados nada más que para fabricar eso, para ser quemados después. Ahora, ¿cuál es el problema con este, no? Todo el mundo sabe que estamos en una emergencia climática, o sea que hay que mantener los bosques, hay que tratar de salvar los bosques que quedan, los que están en mala situación, tratar de arreglarlos para que puedan continuar absorbiendo carbono. ¿Ok? Recuerden que los árboles, las plantas, el cuerpo de las plantas y de los árboles no se fabrica de lo que absorben de la tierra. ¿Sí? El carbono cae en el tronco de los árboles y en las hojas, es absorbido del CO2 del aire. ¿Bien? O sea, los árboles están hechos de aire, para decirlo así, realmente. O sea, ellos necesitan el agua que viene de las raíces y ciertos compuestos químicos, pero lo que es el carbono que compone al árbol como tal, incluyendo las secoyas, esos árboles enormes y todo eso no es otra cosa que el CO2 de la atmósfera que se ha dividido, el carbono, la planta se queda con él para construir su cuerpo, ¿bien? Y el O2, el oxígeno, es liberado y nosotros lo respiramos. ¿Bien? O sea, para que tengan una idea de cómo es que funciona el mecanismo. ¿Bien? Los árboles son prácticamente aire congelado, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Bueno, la cosa es que en medio de todo este proceso de la emergencia climática, que hay que salvar los bosques que quedan y tratar de preservarlos lo más posible y tratar de evitar ser talados para cualquier barbaridad como esta, pues estamos en medio de este proceso también creando peles, o sea, cortando bosques para crear peles para ser quemados con la justificación. Bien, de que la quema de estos pellets no genera emisiones de CO2. Como son árboles, bien, son árboles, pues entonces es una cosa biológica y esto le llaman biomasa. ¿Han escuchado el término biomasa? Bien, pues ahí está la cosa. O sea, y esto lleva un montón de combinaciones detrás, sobre todo en manos de los políticos y de los lobistas, estos que son las personas que son pagados por las compañías para que le den dinero a los políticos para que hagan leyes a favor de las compañías. ¿Sí? Y eso lamentablemente ocurre en todas partes del planeta. Eso es un proceso corrupto hasta el último dedo del pie, hasta la uña del dedo meñique del pie, es corrupto completamente. ¿Sí? Entonces, Soraya, bienvenida, buenas noches. La cosa es que eh, supuestamente, incluyendo en Europa, que se supone que es uno de los lugares más preocupados por esto, pero está también Japón, Canadá, Corea, bien, y aquí los Estados Unidos, por supuesto. Se plantean, los políticos han puesto, bueno, que el tema de quemar madera, quemar biomasa, no es carbon neutral, ¿no? Como es carbono neutral, entonces no afecta el cambio climático, bla, 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 bla. Entonces, todo este proceso de la biomasa, particularmente porque el nombre que se le da incluso es totalmente, vamos a decirlo, ¿no? O sea, está equivocado totalmente. Tiene, por supuesto, el objetivo de confundir a las personas, totalmente confuso. O sea, esto es biomasa, sí, es biomasa, pero son árboles vivos. Bien, o sea, no es cosas que sobren, no son las llantas de los autos que están usadas y ya, bueno, no podemos quemarlas porque no van a tener más uso. No son restos de árboles que salen de la producción de gabinetes de cocina o de la producción de papel. No, 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 no. Van y cortan los árboles de los bosques y los venden como acerrín para ser quemados. Bien. Entonces, este es un tema y aquí sale una investigación. Miren este mapa que les traigo. Bien. Este mapa muestra en colores verdes es los bosques que quedan. Bien, yo sé que los que escuchan en Spotify, en podcast y en la emisora de radio no van a poder verlo, pero la imagen está fea, para decirlo así. Es un mapa del mundo. Y entonces, lo que está, y estamos hablando aquí entre los bosques que se han cortado entre el 2000 y el 2023. ¿Bien? Entonces, todo lo que está aquí, yo puedo darle hacia atrás a esta cosa y pueden ver que inmediatamente sale más verdor, ¿no? O sea, en la medida que aquí es del 2000 al 2008, pero si avanzamos hasta el 2023, pueden ver toda la zona que está en morado son bosques que se han cortado. Miren el sur, Georgia, Mississippi, toda la zona sur de Estados Unidos, sureste de Estados Unidos, miren cómo se han cortado bosques allí. Miren la Amazonía. Bien, la Amazonía, el Centroamérica está que, bueno, Cuba ya lo es, no, bueno, Cuba no hace falta ni que la pongan en el mapa para eso, ¿no? Porque yo he historias ahí, historias de todo tipo, de que llegan con camiones a un parque en el medio de la ciudad, cortan los árboles, los montan en los camiones y se van y nadie sabe quién lo hizo y a dónde van ni por qué, ¿no? En los países europeos, bueno, ya ven Portugal, España, toda la zona este, Alemania, todo eso,
bueno, Noruega, todo el mundo por allá arriba, Suecia, todo el mundo está metido en la corta de árboles. Miren el nivel de pérdida de masa boscosas que tenemos en el planeta, ¿bien? Para que después nadie nos diga, no, porque no sabíamos, o sea, hay datos en la internet, hay datos que nos dicen lo que estamos haciendo. Voy a llevar nuevamente este marcador al año 2000. Miren cómo se ve el mapa al año 2000. Bien, ahí lo están viendo, totalmente verde, totalmente verde. Hay pérdidas un poco en Eurasia, hay pérdidas en el sureste de Estados Unidos y eso, pero ahí se ven en azulito, no se ven en morado. Bien, cuando en 23 años después, desde el año 2000 es esto, 23 años después. Bien, miren la diferencia de lo que hacemos en el planeta. Tengo un amigo que me dice, no, nosotros no tenemos capacidad, porque me lo dijo ayer, no tenemos capacidad para influenciar el planeta porque no somos suficientes, somos pequeños, el planeta es muy grande, bla, 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 bla. Allí tienen las imágenes para que nadie venga a decir, no, porque nosotros, no, no, sí, nosotros sí lo estamos haciendo. ¿Eh? Y lo estamos haciendo de forma estúpida. ¿Ok? Pues voy a definir qué cosa es un estúpido. Es una persona que se hace daño a sí mismo. ¿Bien? Es una persona que toma acciones, que toma decisiones y que le implican hacerse daño, pero no le importa. ¿Bien? Y eso lo vemos en todos lados, en la ideología, en la política, en la religión, en lo militar, en la vida normal, el amigo, el vecino cercano, en todos lados lo vemos. Bien, el estúpido está en todas partes. Entonces, la humanidad se está comportando como un estúpido. Estamos acabando con los bosques, que es buena parte, es de las cosas que más nos mantienen vivos a nosotros, incluyendo el suministro de medicina, o sea, el descubrimiento de nuevas medicinas, particularmente en el Amazonas, por ejemplo, el potencial que hay ahí, constantemente se aclara eso, se dice y se repite, bien, y lo estamos aniquilando. Bueno, el tema este de los pellets, el problema es que miren esta industria. ¿Ve? Por supuesto, la foto de la industria sucia, resucia, para no decir asquerosa, esto en el Reino Unido, ¿no? Y ponen una modelo bien bonita que por supuesto no debe trabajar allí, esto es una modelo, esto no es un trabajador de la compañía, ¿ve? Cuando ven los trabajadores de la compañía son estos, ¿ven? Miren la diferencia, ¿no? Todos con barbas, con casco, no sé qué cosa, pero esta señorita no, evidentemente no trabaja allí. ¿Eh? Entonces, la cosa es que este Drax, DRAX, bien, esto es una compañía de Reino Unido que tenía generadores eléctricos que quemaban carbón. Y entonces, ¿qué es lo que han hecho esta gente? Pues entonces ahora cambiaron a la biomasa. O sea, ya no queman carbón, que es súper sucio, que tiene problemas serios. O sea, todo el mundo quiere salir de la quema del carbón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dejamos de quemar carbón, cumplimos con lo que nos piden la gente. Vamos a quemar biomasa que es carbón neutral. Entonces, hay un estudio, y este es un plegable en PDF aquí con todas las cifras, bien, las ganancias, no sé si es para este 2021, 146 millones de dólares, cuánta es la ganancia para los que tienen los stocks y la cantidad de pellets producidos, que la cantidad de pellets producidos no es otra cosa que la cantidad de árboles cortados. Bien. Entonces, aquí hablan incluso de la cantidad de carbono que se están ahorrando y todo eso. Bueno, hay un estudio, no sé si es el que traigo aquí atrás, que lo dice, bien, que lo dice. Esta compañía Drax, bien, voy a repetir el nombre para que el Drax es el mayor generador independiente, individual, de dióxido de carbono del Reino Unido. Bien, o sea, está quemando árboles, está generando destrucción de bosques, pero además es el mayor contaminador, el mayor generador de CO2 del Reino Unido. Entonces, por supuesto, esta gente tiene lobistas en el gobierno, todos lados. ¿Eh? Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿No? ¿Qué vamos a decir? Este es el camino que hemos elegido. ¿Bien? O sea, cada vez que yo veo estas cosas, por eso es el mismo sentimiento y el mismo mecanismo que hay detrás de todas estas cosas, de apoyar esto, ¿bien? Es el mismo mecanismo que hay detrás de la lotería. Y yo sé que la gente no lo entiende y por eso lo repito. Bien, la gente apoya, las personas apoyan la lotería, no porque entiendan que si, porque aquí hay un letrerito por ahí que dice que la lotería ayuda a la educación. No, 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 no. La lotería lo que resuelve es dos o tres becas. Bien, eso no ayuda a la educación. Bien, la historia de la educación y el dinero de la educación con la lotería es una vergüenza, ¿no? Pero es el típico caso de
Tú tienes dinero del gobierno que le das para la educación o para algo, o para una industria o para lo que sea, y entonces aparece la lotería y entonces el gobierno dice, bueno, parte del dinero de la lotería va para la educación. Y entonces, como la lotería empieza a generar mucho dinero, pues vamos a usar más dinero de la lotería para la educación y el dinero que se daba, que el gobierno daba para la educación, lo quitan. Entonces, llega un momento en que la educación, como puede llegar a suceder y debe estar sucediendo en muchas partes del planeta, depende de cosas del juego, que es un vicio, y bueno, todas esas cosas, que es lo contrario de la educación. ¿Bien? Bueno, en este caso estamos hablando de cosas similares, ¿no? O sea, te engañan vilmente y parte, dicho sea de paso, parte del mecanismo que sostiene la lotería y cosas así, incluyendo estos otros mecanismos de la famosa biomasa, no es otra cosa, en el caso de la lotería, que las personas quieren ser millonarios, por eso es que apoyan la lotería. O sea, saben que es una falta de ética, que hay personas que pierden todo lo que tienen y se quedan en la calle, que se vuelven borrachos, drogadictos, porque aquí todo el mundo lo sabe, que en los casinos de esos, allá afuera en los parqueos, para el que no lo sepa, llegue, dése una vueltecita por los parqueos para que vea el desastre que hay afuera en los parqueos de los casinos. Bien, Enrique, bienvenido, buenas noches. Bien, entonces, todo este tipo de cosas es el mismo tipo de mecanismo. Bien, nos engañamos, nos autoengañamos. ¿Ve? Y eso conlleva la destrucción del planeta del cual todos dependemos y del cual van a depender nuestros hijos y nuestros nietos. Bien, esta es una imagen de Menorca, de las Islas Baleares en España. Es un video. A ver si puedo quitar el sonido. Miren eso. Bien, eso fue la semana pasada. Bueno, yo no sé si fue la semana pasada o antes pasada. No tiene fecha, 15 de agosto, exactamente, 15 de agosto. Miren esa inundación en unas islas. ¿Ven? El Mediterráneo va mal. Aquí traigo algo sobre Sicilia. El Mediterráneo va muy mal. El Mediterráneo es una zona que está en crisis, pero crisis grave. Como siempre les digo, Europa se está calentando a 2 grados Celsius. Bien, ustedes quieren tener una idea de cómo va a ser el mundo, el planeta, con 2 grados Celsius de calentamiento. Miren esas imágenes. Esas inundaciones que arrastran muebles, carros y de todo, y personas y lo que encuentren por el camino. Bueno, ese es el mundo con 2 grados Celsius de calentamiento. Bien, recuerden que el año pasado, ¿con cuánto terminamos? Con 1,46. ¿Ok? Y aquí vamos a terminar la charla de hoy hablando de ese tema precisamente. ¿Bien? Pero la cosa es que esa es la imagen que pueden tener del mundo futuro, que no está nada lejano. Hoy lo vamos a mostrar, está muy cerca. Ese mundo, esas inundaciones en cualquier parte del mundo, además de la sequía, los granizos, que dicho sea de paso, esta semana había también advertencia de grandes granizos, de grandes granizadas en España y otras zonas ahí de Europa. ¿Eh? Europa se está transformando en un desastre, pero un desastre viviente. Bien, es un avance y es una advertencia para el resto del planeta, eso que están viendo. Bien, ese es el mundo del futuro con 2 grados de calentamiento. Bien. Ahí tienen el avance. Bien, lo traigo brevemente. Vamos a quitar el sonido, bajarlo lo más posible. Me imagino que todos deben haber estado al tanto del famoso bote, del superyate que se hundió en Sicilia. Bien, ahí cerca de Palermo. Ese famoso superyate que era un tipo millonario, bueno, billonario, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, la cosa es que esos superyates, recuerden que hablamos de eso en programas pasados, ¿no? Son una de las cosas que más contaminan en este planeta. ¿Sí? Que recuerden que hablamos del tema de los millonarios, que eran de los más contaminantes y todo eso. Los superyates son precisamente uno de los grandes centros de contaminación que hay en este planeta. ¿Sí? En este caso, ese yate, bueno, por supuesto, si tú eres millonario, tú tienes que enseñar al mundo que tú eres millonario. El yate tenía el mástil más alto de todos los yates de vela y todo eso. O sea, porque tenía que ser el más grande en alguna cosa. No podía ser el más largo, pero bueno, va a ser el más grande. Entonces, el resultado de lo que sucedió allí, o sea, no está claro, pero parece ser lo que más he escuchado, es que hubo una manga de viento, o sea, una tromba marina, un mal tiempo que dicen que llegó a vientos de entre 120 hasta 150 kilómetros por hora, o sea, equivalente a lo de un huracán. Eso en Sicilia, en el Mediterráneo, ¿bien? Y viró el bote de lado. Y como parece que habían estado de fiesta, porque ahora voy a decir por qué era la fiesta, habían 21 personas a bordo. Bien, lamentablemente habían menores allí, adolescentes. Entonces, la cosa es que el bote se viró y como en la fiesta habían dejado una puerta abierta, la puerta para, que es un costado del bote, para acceder a un bote inflable,
pues inmediatamente se llenó de agua y se hundió. Y no dio tiempo, fue a las 5 de la madrugada. Entonces, los que trabajaban allí, el capitán y otros marineros, estaban tratando de salvar las cosas, se levantaron porque sintieron el viento y se levantaron a tratar de salvar las cosas que tenían en la cubierta. ¿Ven? Los inflables, los asientos y todas esas porquerías que tenemos y que, bueno, pues nada, esos se salvaron porque estaban fuera del bote, ¿ven? En la superficie. Pero los que estaban dentro durmiendo se ahogaron, incluyendo el famoso millonario, ¿eh? Y lamentablemente su hija de 15 años. Entonces, ¿cuál es la historia de eso? Porque brevemente, y no quiero profundizar mucho en esto, ese millonario que ahora todo el mundo está llorando, ¿recuerdan la historia del submarino famoso que se hundió con los millonarios aquellos? Porque es la misma historia, es el mismo tipo de historia. ¿Bien? Es los millonarios que, bueno, tienen billete para hacer lo que les da la gana, y entonces se arriesgan o hacen lo que les da la gana. Se compran un superyate, que en este caso él estaba haciendo una fiesta celebrando la absolución de un caso legal aquí en estos Estados Unidos, ¿okay? Porque tuvo uno en el Reino Unido, allí se salvó de ese y después le hicieron un pedido de extradición aquí a California, tuvieron que aceptarlo, terminó con un caso en California y fue al suelto también. ¿Eh? Y el tipo, nada más y nada menos que está metido con Hewlett Packard, con HP, lo que era una super compañía de los Estados Unidos, que bueno, voy más por el mismo camino. ¿Eh? Y el tipo, bueno, ahí hubo una venta de una compañía que era del personaje este a Hewlett Packard de no sé cuántos billones de dólares, y ahí hubo todo tipo de rejuego con el dinero y todo eso. Al final el tipo no pagó nada. Bien, entonces resulta, dicho sea de paso, o sea, el otro que estaba junto con él en este negocio también estuvo acusado y parece que ese sí le cayeron como 7 años de cárcel porque era un peje más pequeño, no tenía tanto billete. Bien, y resulta que ese otro murió en un accidente de tráfico, creo, o algo de eso. Bien, y ahora este muere en el accidente este del bote. Y este accidente del bote, ¿por qué lo traigo? Porque es resultado del cambio climático. O sea, ya nadie, ni los millonarios, que es lo que quiero resaltar aquí, como hemos dicho en otros programas, ni los millonarios se van a salvar de esto. El dinero no te va a salvar de lo que viene. Lo cogió una tormenta repentina, bien, que como todos estamos viendo, porque todas las hemos visto, incluyendo aquí en la Florida, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí lo cogió una de 120 kilómetros por hora, eso es como un huracán. Pero lo cogió una tromba marina, lo viró y se ahogó. ¿Bien? Y no estoy diciendo que esté bien, que mal, es regular. Lamentablemente una adolescente murió que no tenía nada que ver con el asunto y todo eso, pero estaban celebrando que había salido bien de los juicios que había tenido. ¿Bien? Y hasta ahí le llegó la celebración. Los millonarios, el billete aquí no va a salvar a nadie, porque, repito, recuerden que los millonarios se están haciendo búnker en Nueva Zelanda. El Mark Zuckerberg de Facebook se está haciendo un búnker en Hawái, 120 millones de dólares en un búnker. ¿Bien? Entonces, miren para que vean, o sea, el billete no va a salvar a la gente del problema que tenemos encima. Bien, bueno, brevemente, este tema de las celdas de Hadley. Brevemente, es un cambio, hay un estudio que señala que hay un cambio en estas celdas de Hadley. ¿Qué cosa es? Yo traje un video brevemente para mostrarles qué cosa es eso, porque está muy bien explicado. Déjenme ver si puedo bajarle un poquitico el volumen. ¿Ven? Esta es la Tierra, ahí está la Tierra. ¿Qué cosa es la celda de Hadley? No es más que un patrón de circulación en la atmósfera y está cambiando. Bien, entonces, este patrón de circulación explica por qué hay zonas como el Amazonas que tiene bosques, bien, y hay zonas como Egipto que tiene desierto. No es otra cosa, y déjenme darle un poquitico para adelante, aunque el video es bastante breve, 2 minutos es lo que dura. Esto fue algo que fue estudiado por los marinos durante mucho tiempo porque los botes y los barcos de vela eran empujados hacia el Ecuador, pero una vez que llegaban al Ecuador se paraban los vientos. Bien, y eso les traía problemas a los marineros de la... exactamente, yo traía el video y lo dejé, no lo puse. Alfonso, gracias. Sí, la semana pasada un video de 2 trombas marinas frente a la playa aquí en la Florida. Dos bien cerquita una de la otra, que era lo más increíble. Bueno, aquí tienen, esto es la celda de Halley, no es otra cosa que aquí tienen un lado, a los costados de esta semiesfera, los polos del planeta y en el centro el Ecuador. Como en el Ecuador se calienta el aire, pues allí sube y entonces el aire que está en los polos tiende a ir hacia el Ecuador. El aire frío que está en los polos.
Y entonces ese aire caliente que sube en los polos, pues choca con capas de aire más fría arriba y condensa la humedad y comienza a llover. Esa es la lluvia que cae en el Ecuador. ¿Bien? Esa es la lluvia que mantiene, por ejemplo, el Amazonas o la zona sur de los Estados Unidos. ¿Bien? Entonces, también sucede que ese aire, una vez que descarga toda esa energía y todo el vapor de agua, pues entonces llega a 17 kilómetros de altura y comienza a moverse lateralmente hacia los polos. Bien, y esa circulación que va entre el Ecuador y ambos polos, esa es la celda de Hadley, se llama. Bien, y ese mecanismo es el que asegura, porque donde el aire caliente sube con humedad, se generan lluvias. Pero donde el aire caliente, el aire frío, ya que el aire que pierde la humedad baja, allí se generan desiertos. Bien, y ahora, ¿qué es lo que dice este estudio? Que las celdas de Hadley se están desplazando más hacia el norte. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Bueno, es que eso es un efecto del cambio climático. ¿Bien? Eso va a generar muerte de forestas, de grandes bosques, incluyendo, puede generar la muerte del Amazonas, por ejemplo, de los grandes bosques que están al sur del Sahara. ¿Bien? Todo eso, el aumento del tamaño del Sahara, la desertificación del Amazonas, de la Florida, de ciertas zonas del suroeste de los Estados Unidos y cosas así, todo eso tiene que ver en parte con el desplazamiento de las celdas de Hadley producido por el cambio climático. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar. Los desiertos se van a extender hacia el norte y se van a extender hacia el sur. Bien, o sea, van a haber cambios, porque además recuerden que los cambios, bien, los cambios no van a ser iguales en todo el planeta. Las temperaturas, por ejemplo, cuando usted le dice, no, mira, Europa se está calentando a 2 grados, aunque la temperatura promedio del planeta sea 1,4 o 1,2 o 1,3, Europa, el calentamiento que hay en Europa es el equivalente a 2 grados de calentamiento. ¿Bien? Hay otras zonas que están más frías, que no son muchas. ¿Bien? Antártida tiene una ola de calor en medio del invierno, la Antártida. ¿Ves? Entonces, todos esos procesos, ¿recuerdan los vórtices polares que bajan aquí en invierno? O sea, todos esos procesos que la gente empieza a preguntar, y bueno, ¿y dónde está el calentamiento global? No, el calentamiento, eso que está sintiendo ese frío es parte del calentamiento global. ¿Bien? Bueno, curso de colisión, los osos polares están bajando del polo, de los polos de la zona circumpolar hacia regiones aquí, por ejemplo, en Canadá, ya hay un muerto, un técnico de radar de una estación de una estación de radar ahí que parece que es colaboración entre Canadá y los Estados Unidos, parece. Bien, lo atacó un oso polar, un técnico que estaba trabajando en un radar. ¿Sí? Entonces, hay muchos avistamientos, están hablando de que están viendo a los osos polares en pareja, que no le tienen miedo a las personas, por supuesto, no están acostumbrados a verla, entre otras cosas, pero además tienen hambre. O sea, el hielo en el Ártico se está derritiendo. ¿Sí? Entonces, están perdiendo el lugar donde ellos habitaban, por supuesto, van a comenzar a bajar. Este es un proceso que lleva años ya produciéndose. Incluso se están mezclando con los osos grises. O sea, hay todo un fenómeno ahí sumamente interesante. Bien. Dicen que en Canadá debe haber 17.000 osos polares. Bien. Pero a pesar de eso, los encuentros fatales son extremadamente raros. Extremadamente raros. Entonces, el 7 de agosto, el muerto que hubo el 7 de agosto fue en la isla Brevur. ¿Eh? Es un sitio de un radar de defensa antiaérea de Norteamérica. Bien, debe ser del NORAD, el famoso NORAD. Bien. Entonces, dicen que fueron 2 osos y uno de ellos fue muerto durante el ataque, pero el otro mató a una persona. Bien. Entonces, y aquí están advirtiendo, o sea, las poblaciones que hay en la zona no están acostumbradas a tener grandes cantidades de osos polares dando vueltas. ¿Sí? O sea, saben, están acostumbrados a que de vez en cuando se vea un oso polar por la cercanía, pero ahora van a comenzar a ver más. Ahora, ¿qué es lo que están diciendo? Y esto me eriza los pelos, pero es la verdad. ¿Sí? O sea, dicen, las ciudades en primer lugar no están preparadas para eso, los pueblos de la zona no están preparados para eso. En Rusia eso está ocurriendo también. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice este científico? Dice, la realidad es que estos encuentros entre osos polares y seres humanos se van a incrementar a través del tiempo y van a ser peores. Pero en algún momento van a comenzar a aliviarse, a reducirse, porque a pesar de lo triste que suena, la población de osos polares va a comenzar a desaparecer. Esta población de osos polares
no se espera que persista más allá de la mitad de este siglo, más allá del 2050. ¿Bien? Así que menos y menos osos polares van a haber por la zona. ¿Bien? Eso es triste. ¿Bien? O sea, están diciendo clarito que para el 2050, para la mitad de este siglo, se espera una reducción drástica de la población de osos polares. Bien, aquí, y este tema no voy a profundizarlo mucho, si las casas flotantes pudieran hacer más resilientes, más resistentes, más preparadas, bien, a las comunidades costeras frente a los riesgos climáticos. Y entonces aquí analizan un montón de cosas. Por supuesto, esta imagen es de Qatar, bien, eso es un desastre. Eso es un desastre. Toda esa zona allí es un desastre y por supuesto tarde o temprano la van a tener que abandonar, bien, todas las personas que viven ahí. Pero la cosa es que se espera al menos 1 metro más de elevación del nivel del mar para el 2100. Todo eso genera un problema grave para todas las comunidades costeras, incluyendo las ciudades, las grandes ciudades, que viven al menos 600, 700 millones de personas en grandes ciudades en las costas. Bien. Entonces, bueno, aquí mencionan cosas que a nadie le importa. Por ejemplo, que en el julio del mes pasado, una lluvia torrencial acoplada con una marea alta y un problema de empeoramiento de la erosión de las playas, inundó la costa, las áreas costeras de Lagos, la capital de Nigeria, ¿bien? Inundando más de 2.000 propiedades y desplazando a residentes de toda la capital de Nigeria, ¿bien? O sea, ¿le suena el término migración climática? Cuando esa gente pierda sus casas, porque ahí sí no hay muchas posibilidades de mejorar, ¿verdad? Cuando pierdan sus casas, ¿qué van a hacer? Van a tratar de irse para Europa. ¿Eh? O sea, para todos los que están preocupados con el tema de la migración, todo esto está funcionando actualmente, hace tiempo ya que lo está funcionando, pero se va a ir empeorando, se va a ir amplificando. ¿Bien? Entonces aquí, una de las cosas que sí señalan es que los críticos de estas ciudades flotantes dicen que no es otra cosa que una fantasía tecnológica. ¿Bien? Entonces, hablan de las ventajas, posibles ventajas que puede tener, pero evidentemente dicen que no hay forma de proteger esto contra huracanes, ¿bien? Contra tornados y cosas graves originadas por el calentamiento global. ¿Eh? Eso es imposible. Además de que van a terminar de afectar, porque estas son cosas que van a estar flotando en el agua y todo, ya saben, ¿no? La contaminación que generamos, los paneles solares o lo que sea. Todo eso termina afectando toda la vida marina que hay debajo. Bien, y entonces dicen que bueno, que esto pudiera resolver y le llaman, escuchen esta palabra, porque yo no la había escuchado, climatopias. Climatopias, o sea, de clima y de utopía. Climatopias se llaman estas ciudades. Ciudades flotantes, muy bonitas, no sé qué. Entonces, aquí ponen algunos ejemplos, algunas que ya existen, ¿bien? Pero por supuesto, esto va a requerir grandes cantidades de arena, que como hemos hablado en otros programas, la arena de construcción se está acabando precisamente por este tipo de proyectos. ¿Bien? Entonces, aquí mencionan como ejemplo la posible ciudad Oxagón, en Neom, Saudi Arabia, Arabia Saudita. ¿Recuerdan la famosa ciudad de la línea, esa cosa, el invento horrible que el príncipe de Arabia Saudita quiere hacer? Bueno, dentro de todo ese proyecto hay una ciudad flotante que se llama Oxagón. Y ya la están poniendo como ejemplo, si eso no existe todavía. ¿Va? Entonces, eh, por supuesto, va a incluir impactos en el medio ambiente, en las comunidades cercanas, ciudades, casas anfibias. Son casas que flotan, ¿bien? O sea, que están sobre unos pilares de forma que se pueden mover hacia arriba o hacia abajo y tienen unos tanques, así como las balsitas que hicieron los cubanos una vez para irse de Cuba. ¿Va? Bueno, casas que tienen flotantes y de forma que cuando se inunde la zona, la casa va a subir y no se inunda la casa. Bien, está a salvo de la inundación. Miren las cosas que se están hablando. Bien, esto no es típico y nos está diciendo que estamos llegando a un punto preocupante, ¿verdad? Islas artificiales que pueden tener hasta 45.000 personas. Están hablando de un lugar que se llama Ickburg, en Ámsterdam. ¿Eh? Entonces, por supuesto, cuando tú construyes en lugares, o sea, construyes cosas que pueden resistir inundación, tú estás atrayendo más personas a lugares que están preclives a inundarse. Estás poniendo más personas en peligro. Estás empeorando las condiciones de los rescatistas, de los bomberos, de todos aquellos que tienen que trabajar para proteger a estas personas. O sea, todo esto son cosas sin sentido. O sea, y esto lo vamos a ver al final. Si tu zona se inunda, vete de allí. ¿Qué tú haces construyendo una casa flotante? ¿Eh? Bueno,
Por supuesto, cuesta más, tiene más problemas de infraestructura y puede generar más pérdidas de vida y todo ese tipo de cosas. Ciudades flotantes mencionan aquí, hay de todo. Recuerden la palabra climatopia, climatopia. Bien, entonces, este ejemplo, la, la isla de la flor, por aquí está la imagen, es nada más y nada menos, y ponen esto como ejemplo, bien, en China. A ver dónde es que está la foto, o está en otro proyecto más adelante. Está quizás en otra página más adelante o me lo pasé. En China hicieron una ciudad flotante, ¿eh? Y el resultado es que han tenido que desbaratarla. Debo traerlo en otro artículo aquí un poquitico más adelante. No sé, aquí está. La isla de la flor oceánica. Isla de la flor oceánica. Escuchen esto. Miren qué dibujo más bonito. ¿Ven? Precioso. Muy parecido a lo que hicieron los árabes en el proyecto este de las islitas del mundo y la islita de las palmeras y todo eso, que son tremenda porquería, para decirlo claramente. Bien. Bueno, es lo mismo. Entonces, ponen a esto como ejemplo de ciudad flotante. ¿Y saben qué sucedió con esto? O sea, nada, esta ciudad flotante, la isla de la flor oceánica se llama, ¿bien? Hai- Haihua, Haihua East Island, ¿bien? Fue construido nada más y nada menos que por el grupo Evergrande. ¿Le suena? La compañía que explotó en China, la compañía de construcción que está bueno, que está ya siendo desbaratada, ¿no? Que colapsó, que, bueno, en bancarrota y todo ese tipo de historias. Bueno, construyó esto. La cosa es que consiguieron dinero, 160 billones de dólares para este proyecto, 24, no, RMB, eso es en dólares, es 24 billones de dólares. Debieron haberla terminado en el 2020. Bien, entonces, la cosa es que el político que estaba a cargo de esto fue después preso por corrupción, el que aprobó la reclamación de tierra y todo ese tipo de cosas para esta isla. Y se burló de todas las leyes de protección medioambiental. La construcción de la isla causó daños a los arrecifes de coral y las poblaciones de ostras de la zona. Por supuesto, porque aquí lo único que importa es el billete. Bien, y el 30 de diciembre de 2021, en medio de la crisis de billetes de esta compañía Evergrande, recibieron órdenes de demoler buena parte de los edificios que habían construido hoy. Entonces, o sea, para que tengan una idea de lo bueno que son estos proyectos de las ciudades flotantes, ¿no? Por ahí van. Ya esto les muestra un avance de por dónde van. Bien, pregunta, ¿por qué el río Colorado? Bien, que todos sabemos que tiene problemas con la sequía y todo eso, ¿no? Y que alimenta a 40 millones de personas, ¿bien? En el suroeste de los Estados Unidos y parte de México también, el norte de México. ¿Bien? Preguntan aquí, ¿por qué la cobertura de nieve? Porque el río Colorado se alimenta de la nieve de las montañas. ¿Eh? ¿Por qué no toda la nieve termina en el río Colorado? ¿Por qué no toda la nieve termina en el río Colorado? ¿Cuál es el problema? Que los modelos que habían anteriormente que predecían con gran exactitud la cantidad de agua que iba a haber para el resto del año, ese cálculo se hace a inicios de abril, ¿eh? Todos los años. Entonces, se estima, basado en la cantidad de nieve que hay en las montañas, la cantidad de agua que va a haber en el río el resto del año. La cosa es que los proyectos, los cálculos han estado fallando. Y entonces se preguntan, porque además, o sea, aquí no solo es la cantidad de agua que va a haber, esa agua también genera energía eléctrica para Los Ángeles y otras ciudades del sur y todo eso, ¿no? Y para los cultivos, la agricultura y todo eso. Bien. Entonces, desde el año 2000, las predicciones de estos cálculos han sido incorrectas. Bien. Entonces se preguntan, ¿qué es lo que está equivocado? Y el problema es que está cayendo menos lluvia en la primavera en la zona. ¿Eh? Entonces, esta investigación de la Universidad de Washington, dicen que la Universidad de Washington, me imagino que sea el estado de Washington, ¿no? Al oeste. Pero dicen que el calentamiento las primaveras más calientes y más secas generan el 70% de la discrepancia de la cantidad de agua, de las estimaciones de la cantidad de agua que debiera tener el río. ¿Ok? O sea, no es suficiente, no es solo la cantidad de nieve que cae en las montañas, ¿bien? Sino que también el agua que cae contribuye. ¿Qué es lo que sucede? Como llueve menos y está más seca la atmósfera y hay menos nubes, pues las plantas tienen más luz solar.
como tienen agua desde el congelamiento de las nieves, pues entonces las plantas crecen más y absorben mayor cantidad de agua. Escuchen esto. Y por supuesto, eso reduce la cantidad de agua que hay en el río Colorado. Para que tengan una idea de lo compleja que es la naturaleza. ¿Sí? Nosotros pensamos que, bueno, 2 más 2 es 4, más 2 es 6, más 2 es 8. Y resolvimos el problema. Eso no es así. La naturaleza no funciona así. ¿Sí? La naturaleza funciona de formas muy complicadas. Brevemente, nueva generación de modelos ecológicos son necesarios para salvaguardar el futuro de la biodiversidad. Bien, yo entiendo que los científicos trabajan en todas estas cosas porque realmente, o sea, quieren resolver el problema, quieren advertir de lo que está sucediendo, quieren encontrar soluciones a los problemas que tenemos, ¿eh? Pero realmente la biodiversidad va bien mal. ¿Qué cosa es la biodiversidad? Que haya todo tipo, o sea, de todas las especies que habitan en la Tierra que puedan sobrevivir y que tengan su papel en la biosfera terrestre. ¿Eh? Entonces, nosotros estamos matando los insectos con todos los venenos que echamos, con lo que sea. Con los fertilizantes estamos acabando con la vida en los mares. Estamos acabando con la tierra, con los cultivos, con todo. Estamos acabando, contaminando con plástico todas partes del planeta. Estamos haciendo de todo. La biodiversidad la estamos llevando al carajo. ¿Sí? Entonces, aquí están preocupados los científicos, dicen que los modelos que existían generalmente se usaban para hacer estimaciones de la supervivencia de la biodiversidad en zonas locales, en medioambientes locales. Pero dicen que ahora hay que generar nuevos modelos que tengan que ver, que permitan tener en cuenta las interacciones a nivel planetario. ¿Eh? Y particularmente ahora con los cambios que hay en el clima y en la meteorología, pues con más razón va a haber que hacerlo. ¿Eh? Recuerden que aquí en la Tierra actualmente, hablando de mamíferos, hay un 30 y pico por ciento de seres humanos que somos mamíferos, ¿verdad? Un 60 y pico por ciento de vacas, carneros, cerdos y otros bichos de esos que sean mamíferos también. Y lo que queda de vida salvaje, de mamíferos salvajes, solamente un 4%. La biodiversidad no existe en este planeta ya. Lo que hay es seres humanos, vacas, puercos, carneros y pollos, gallinas. Bien, lo que queda del mundo salvaje en este planeta es casi nada. Así no puede funcionar este planeta. No puede. Bien, recuerdan que les dije que les traía una noticia sobre Sicilia. La tierra se está convirtiendo en un desierto en Sicilia. Dicen los granjeros, sus tierras se están convirtiendo en un desierto. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, por supuesto que no van a poder seguir cultivando, que van a tener que abandonarla, que los granjeros van a tener que dejar de vivir de eso y irse a otro lado, ¿no? Pero el problema es que en medio de toda esa crisis con el agua que hay en Sicilia, ahora los números de turistas son más grandes que nunca. Y al turista no le importa si tú tienes una sequía o no, el turista quiere bañarse y el turista quiere jugar en una piscina, ¿bien? Y si le dan chance de participar en un parque de agua, pues lo hacen, ¿bien? Entonces, aquí hablan el caso de este Vito Amantia, que tiene, bueno, su familia tiene una historia de ser granjero por 4 generaciones. Dice que las 650 toneladas de trigo que normalmente él producía, este año se perdió todo. Todo el cultivo de trigo de este granjero se perdió este año, 650 toneladas de trigo. Bien, dicen que ya en enero, bien, él sabía que este año iba a ser un desastre. Dicen que normalmente para esa fecha ya el cultivo de trigo tiene una altura de 80 centímetros, o sea, casi 1 metro. Bien, este año llegó solamente a 5 centímetros. 5 centímetros, señoras y señores, son 2 pulgadas. O sea, ese trigo no creció para nada. ¿Por qué? Porque no hay agua. Y se secó. Bien, 600, solamente por este granjero, 650 toneladas menos de trigo. Solamente por este granjero, bien, en Sicilia. Y eso está pasando en muchas otras partes del mundo también. Bien, pero para que tengan idea de la cifra, Sicilia está en una de las crisis de aguas más serias de toda su historia. Las temperaturas, por supuesto, están en 48.8 grados Celsius, que fue la más alta registrada en Europa en el 2021. Bien, y la isla está en riesgo de desertificarse. En los últimos 6 meses del 2023, solamente 150 milímetros han caído. Bien, en mayo, el gobierno de Roma declaró el estado de emergencia para Sicilia.
por respecto a la sequía. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, que están metiendo más turistas. Entonces, o sea, si tú tienes problemas con el agua, no te alcanza el agua, y miren la foto, les voy a mostrar la foto, miren la foto de los lagos. Bien, esos son fangueros, no son lagos, ya es un fanguero. Bien, ahí casi no queda nada. Entonces, recuerdan el caso en Cuba, cuando venía, miren esa foto. Para los cubanos eso nos va a decir, del Pozo, mi hermano, buenas noches, nos va a decir mucho esa foto, ¿no? La pipa, la famosa pipa, el camión que trae agua para que tú puedas llenar tus tanquecitos para tener agua para cocinar y para bañarte y eso. Así están la gente en Sicilia, pagando pipas, camiones de agua para poder llenar bañaderas y los tanques y pomos y lo que sea para poder tener agua a ellos para subsistir. Y en medio de todo eso, tienen una invasión, la industria del turismo está como nunca, como nunca. Entonces el turista consume grandes cantidades de agua, porque al turista le importa tres pepinos si hay sequía o no. El turista viene a vacilar, a gozar, a divertirse y a olvidarse de sus preocupaciones. ¿Sí? Y así estamos nosotros. Así vamos, la sociedad va así. O sea, el gobierno, no, hay que seguir entrando dinero con el turismo. Bien, si no hay dinero en la agricultura, pues entonces vamos a meter turismo. Compadre, se te está acabando el agua en la isla, la gente de tu pueblo no va a tener agua para tomar. Pero eso no importa. Lo importante es el dinero. Lo importante es el dinero. Y eso es constante en todo el planeta. Esa es la mentalidad que tenemos. Bien, eh, este es un documental que está en YouTube que pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que no te va a decir la televisión sobre el cambio climático y todo eso, ¿no? Pero realmente aquí habían dos o tres cositas. Esta muchacha la entrevista, esto es de Big Thing, el Gran Pensamiento, ¿no? Un sitio web excelente. Esta gente hacen excelentes publicaciones, bien largas, incluyendo cosas de astronomía y eso. Bien, aquí esta muchacha toca temas muy importantes. Y aquí se separa, ¿no? Las cuatro porciones de la generación de carbono, los cuatro de los, o sea, de las cinco partes del carbono que se genera a nivel mundial, del dióxido de carbono que se genera a nivel mundial, cuatro de ellas son la electricidad, que es la energía, el transporte, la alimentación y la industria. Entonces, ella toca aquí dos o tres puntos que son los, dice que para usar, para alimentar el planeta, ¿bien? Solamente con energía solar, esa es la cantidad de terreno que necesitamos. ¿Bien? Es el 1% de todas las tierras emergidas. Con cubrir de paneles solares el 1% de todas las tierras emergidas, ya tendríamos energía para todas las necesidades a nivel planetario. Energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que escuchamos todo tipo de peros. No, pero es que los paneles solares ocupan espacio. No, es que los generadores eólicos molestan y no quiero tenerlos a la vista, ¿no? Los generadores eólicos también, con 1% de la superficie solar sería, de la superficie terrestre emergida, sería suficiente para alimentar de energía a todo el planeta, a toda la humanidad, a 8.000 millones de personas. ¿Bien? Entonces, ella pone aquí dos o tres gráficos, que es lo que quiero. Hay cosas, ella dice que, bueno, que los minerales, porque yo he puesto aquí noticias sobre, por ejemplo, el caso del litio, bien, que no hay suficiente para que todo el mundo tenga automóviles eléctricos, como los tenemos ahora de gasolina. ¿Sí? O sea, hay que reducir el uso de los automóviles, hay que reducir la cantidad de automóviles, hay que reducir la industria, hay que reducir un montón de cosas, ¿sí? Incluyendo los ejércitos, por supuesto. Bueno, dice ella que sí, que hay suficiente. Ella pone un ejemplo aquí. Les voy a mostrar otra gráfica porque esta está súper interesante, ¿no? Miren esto, miren esto, miren esto. ¿Eh? Dice que ella que para la revolución energética que tenemos que hacer para el 2050, hasta el 2050, necesitamos 300 millones de toneladas de litio y otros cobalto y otros materiales, ¿no? Que son necesarios para baterías y generadores eólicos y paneles solares y todo eso. ¿Eh? La cosa es que hay personas que dicen que eso es demasiado. Por ahí andan posts de Facebook. Dicen, no, porque para la fabricación del Tesla o de este automóvil eléctrico se necesitan no sé cuántas toneladas de litio y no sé cuántas toneladas de eso. Así que esto no es verde. No, por supuesto, nada de lo que hacemos es verde. Pero miren, escuchen esto. Nosotros necesitamos para el 2050 300 millones de toneladas de minerales. Bien, para hacer el cambio energético. Cada año nosotros extraemos y usamos y quemamos 15.000 millones de toneladas de combustibles fósiles.
¿Bien? Para que vean la diferencia. Por eso les pongo el gráfico. ¿Bien? 300 millones de toneladas de materias primas nos van a servir para cambiar toda la tecnología a energías renovables. Y todavía la gente protesta por eso. ¿Por qué? Porque el problema es seguir usando la gasolina. A la gente le gusta la gasolina, el olor de la gasolina. Piensa que son unos bárbaros con eso. Hey, esos automóviles que le cambian el muffler, eso de atrás, el silenciador, y hacen prrrr, y se sienten que son más machos y todo eso, ¿no? Entonces, 15 mil millones de toneladas anuales de combustibles fósiles se usan en este planeta Tierra. 15 mil millones de toneladas. Entonces, ella pone aquí este gráfico. Bien, los precios de la electricidad, cómo se han ido reduciendo. Miren cómo ha cambiado, ¿ven? O sea, realmente ya lo que es la energía solar y el viento se ha ido abaratando tanto que ya no hay razón de seguir usando el petróleo, el gas, el carbón. Bien, la energía nuclear todavía sigue siendo un poco más cara, pero no hay razón de por qué seguir usando. ¿Por qué se sigue usando? Porque hay gente ganando dinero con eso. A pesar de que contaminan y de que matan personas y de que está calentando el planeta y nos lleva a una situación crítica en el futuro y que va a destruir el futuro de nuestros hijos, a nadie le importa porque el problema es hacer dinero ahora. Entonces, ella menciona aquí, en el caso del transporte, bueno, que va a haber que dejar de usar automóviles, va a haber que comenzar a usar más transporte público, cosa grave aquí en los Estados Unidos, porque no hay redes de transporte público, excepto en Nueva York, alguna que otra ciudad, pero aquí en Miami eso es un desastre. Aquí los dealers de automóviles brillan por su presencia. Bien, y por supuesto, los automóviles eléctricos sí, sí son mejores que los automóviles de gasolina. Bien, por supuesto que ahorran emisiones. Por supuesto. Ella muestra aquí en este gráfico. O sea, cuando tú construyes un automóvil eléctrico, consume más recursos que un automóvil, la construcción de un automóvil de gasolina. Pero cuando tú lo usas ya en el primer año o a más tardar en el segundo, ya tú redujiste, le pasaste por encima, ya tú has generado menos emisiones de gases de efecto invernadero que el automóvil de combustión interna. Y mientras más lo uses, más grande va a ser la ventaja y la diferencia. Miren eso. Bien, ¿están viendo? O sea, cuando tenga 12 años ese automóvil, va a seguir en el nivel de 10 toneladas de CO2. El automóvil de gasolina va a llegar hasta 40 toneladas. Y eso es en promedio, porque hay casos y casos. Bien. Entonces, yo queríamos ponerle estos gráficos, porque yo sé que es importante que la gente lo vea, ¿no? El uso de las tierras. Más de la mitad de las tierras se usan para agricultura. Miren aquí, las ciudades ocupan el 1% solamente de las tierras útiles. ¿Bien? O sea, el problema grave es la agricultura y, por supuesto, la crianza de vacas y todo eso, ¿no? Porque parte importante de la agricultura, la mitad de lo que se produce con la agricultura no es para alimentar a nosotros, sino para alimentar vacas. ¿Bien? Entonces, aquí, miren esta gráfica. Y este es el famoso problema de la carne. El famoso problema de la carne. ¿Bien? O sea, emisiones de gas de efecto invernadero por cada 100 gramos de proteína. Este es el gráfico que la gente necesita ver. ¿Bien? La carne genera 40, bueno, casi 50 kilogramos de gases de efecto invernadero por cada 100 gramos de proteína. Es el mayor contaminante de todos los productos de alimentación, de la parte de la cadena alimentaria del ser humano. ¿Bien? El carnero está después, el queso, o sea, los productos de las vacas. ¿Bien? Con todo lo que nos gusta, yo lo sé, pero va a haber que reducirlo. Va a haber que reducirlo. ¿Bien? Entonces, el puerco, miren, el puerco es mucho menos, los pollos, los huevos, ¿bien? Y por supuesto, ya el maíz y las nueces y eso casi no generan, ¿bien? Por supuesto, hay casos como la alfalfa, por ejemplo, que consume mucha agua y todo eso, ¿no? Pero, o sea, para que tengan una idea, este es el famoso problema de la carne, que criar vacas, imagínense, yo dije la cifra la semana pasada, cada hamburguesa para fabricar la carne de cada hamburguesa, se requieren 400 litros de agua. 400 litros de agua, eso no se ve, pero está allí, en cada hamburguesa que tú te comes. 400 litros de agua. Bien, y las hamburguesas no son de 100 gramos, porque aquí las hay de cuánto, hasta de 1 libra, ¿no? Te la puedes comer de 1 libra. ¿Bien? Para que tengan una idea.
Entonces, hay dos o tres gráficos aquí buenos, muy buenos que ella pone. La parte de la industria que hay que cambiar el cemento, todo ese tipo de cosas. Todo eso son problemas que nos vienen. Ella es optimista. Ella es optimista. Yo no estoy de acuerdo con ella en algunas de las cosas que dice. Pero bueno, vamos a darle su chance a los optimistas, ¿no? Porque bueno, tiene que haber de todo en este mundo y ojalá que tengan razón de que podamos resolver los problemas que tenemos, ¿no? Y podamos salir adelante. Pero la noticia final de hoy, bueno, habla sobre esto. Esta es la famosa lluvia de peces, ¿eh? Que bueno, de vez en cuando cae. Y las personas me preguntaron, y bueno, lo traigo precisamente porque no es otra cosa que el resultado de un tornado, de una tromba marina, que pasa por encima de una mancha de peces, los extrae, los sube, los pone en la nube y después llueven. Llueven peces, están vivos todavía, miren eso. Eso acaban de salir del agua, porque eso no lleva mucho tiempo afuera, están vivos todavía saltando ahí en medio del asfalto, ¿eh? Miren qué cantidad de peces están cayendo ahí. ¿Eh? Son de las cosas que vamos a comenzar a ver cada vez más a menudo. ¿Eh? Bien, las famosas bombas de calor. Esto no es una bomba explosiva, son las bombas. Esto va a sustituir los aire acondicionados. ¿Bien? Este es un mecanismo que es mucho más eficiente que, que la calefacción típica o el aire acondicionado típico. ¿Bien? Son reversibles, o sea, sirven para calentar y para enfriar. Es un mecanismo que puede ser reversible, ¿bien? Y son mucho más eficientes. Y este es el futuro. Son más caras a la hora de la instalación y parecen, cuando tú lo ves por fuera, parecen como aires acondicionados, ¿ok? Pero son más caras a la hora de instalarse, pero son mucho más eficientes y cuando tú los comienzas a usar, tarde o temprano se amortiza todo el costo, ¿no? ¿Cuál es el problema con esto? Que el cambio climático les está haciendo más duro el trabajo, más difícil el trabajo a las bombas de calor. ¿Sí? Y las bombas de calor que se usan muchísimo ahí arriba para calefacción, ¿eh? O sea, hablan de que si, por ejemplo, el elemento que está afuera hay un viento muy intenso o hay congelación, se hace muy difícil calentar adentro. Bien, o sea, imagínense, lo que hace la bomba de calor es extraer calor del medio ambiente de allá afuera, aunque haya nieve, el calor que hay afuera lo extrae y lo deposita dentro de la casa para calentar. Bien, escuchen qué cosa más inteligente, ¿no? Es más eficiente que quemar petróleo o gas para calentar, que la calefacción típica. Bien, ¿cuál es el problema? Que estas firmas, por ejemplo, dicen que están teniendo que hacer nuevos diseños y nuevos inventos. Aquí en Estados Unidos encontraron una solución súper inteligente, que es otra cosa que sembrar arbustos alrededor de la bomba de calor, del elemento que está afuera, para evitar que el viento llegue hasta el elemento exterior. Bien. Entonces, esta gente lo que habían inventado eran como unas ventanillas para cerrarla, para evitar que el viento pasara, porque si se congela, entonces hay que hacer un proceso. ¿Eh? Pero miren, aquí en los Estados Unidos se encontró una solución súper práctica: sembrar arbustos alrededor. Bien. Trabajadores de los Estados Unidos lanzaron la Semana del Calor para luchar por el derecho al agua, la sombra y el descanso. Bien. O sea, no es solo aquí en la Florida el problema que tenemos. O sea, que las leyes se burlen de eso y los dueños de los negocios le pagan a los lobistas y a los congresistas, a los senadores para que no saquen leyes que protejan al trabajador del calor que está matando gente allá afuera. ¿Bien? Entonces aquí ponen el caso de este trabajador de 36 años, Ronald Silver, que murió limpiando afuera. ¿Ok? Lo encontraron muerto, recostado a su automóvil, buscando agua. ¿Ves? 36, eso fue en Baltimore, cuando las temperaturas estaban a 100 grados Fahrenheit, a inicios de acá de agosto. ¿Bien? Entonces dicen esta gente que están trabajando, han organizado ya 13 ciudades, se han organizado en 13 ciudades para protestar, ¿no? Hacer desfiles y todas esas cosas, para protestar y enviar cartas a los senadores y todo eso para que establezcan protecciones contra el calor. Y lo que están pidiendo es algo muy sencillo: derecho a tener agua fría, agua fresca, a tener descanso cada cierto tiempo, sobre todo cuando hace calor, bien, y a tener sombra. Miren qué cosa más sencilla, bien. No están pidiendo que les regalen un carro, ni que les regalen el dinero. Lo que están pidiendo es tener un descanso cuando hace mucho calor, porque la gente se muere en el trabajo, en el exterior, se están muriendo. Bien, bueno. Una investigación sobre el coral en la Fiji revela un récord de temperatura de 627 años de extensión, ¿no? Más de 6 siglos. Y entonces un team, estoy leyendo directamente del inglés, disculpe, un grupo
de científicos climáticos usó el récord registrado en un coral que tenía 627 años de edad, bien, en la Fiji. Y entonces les ha mostrado, esto por supuesto es para la zona del Pacífico, pero puede ser extendido al resto del planeta, ¿no? Muestra récord climáticos desde el año 1370. 1370. ¿Bien? Y aquí se ha podido registrar toda la variabilidad del clima y particularmente todo el efecto que ha tenido el ser humano en los últimos 200 años, ¿no? Entonces, dicen que las temperaturas en el océano, ahí en el Pacífico, eran bastante calientes entre 1380 y 1553, comparables a las de inicios del siglo XX, ¿ok? Y inicios del siglo XXI. Entonces, no obstante, cuando se combinó con otros récords, con otros registros de corales del Pacífico, ¿ok? Se encontró un calentamiento, el calentamiento de cierto nivel a partir de 1920, atribuido a las emisiones, perfectamente atribuible a las emisiones generadas por el ser humano. ¿Ok? Y también muestra que las temperaturas actuales son más altas, al menos en los últimos 653 años. ¿Ok? Para aquellos que dicen que las temperaturas siempre han cambiado, no, la cosa no es así. ¿Bien? Eso no es una justificación. Entonces, dice que el registro de temperatura de superficie más largo que tenemos. ¿Sí? 627 años, basado en los corales. ¿Sí? Recuerden que en los corales se van a extinguir. Los corales se van a extinguir. Bueno, China. China está adicionando energía limpia en su arsenal a un ritmo increíble. ¿Ok? Dicen que ya ha generado en la primera mitad de este año tanta energía limpia, procedente de fuentes limpias como paneles solares, generadores eólicos, bien, como toda la energía que se produce en el Reino Unido en el año pasado. Escuchen esto. China era una gran preocupación por el problema del cambio climático, porque China ha estado usando mucho carbón, pero está usando cada vez más, cada vez menos carbón y generando más energías renovables. Dice que la generación eléctrica a partir del carbón y el gas cayó en China en julio con respecto al año pasado en un 5%. ¿Bien? Entonces, aquí, bueno, esto dice que esto son buenas noticias, definitivamente, porque China actualmente es el principal contaminador de la atmósfera con gases de efecto invernadero. Por supuesto, la India viene cerca, no la perdamos de vista. La India viene muy cerca. ¿Eh? Dicen que el último año, 23, la China instaló una cantidad récord de energía solar y de viento, 293 gigawatts. ¿Bien? Y que el último mes, julio de este año, la generación de viento y solar superó la cantidad de electricidad generada en China con carbón. Generaron más electricidad con viento y con energía solar que con carbón. Que dice que se espera para el 2026 que solamente la energía solar en China pudiera sobrepasar a la energía del carbón como energía primaria. Bien, eso es muy buena noticia y nos alivia unas cuantas preocupaciones. Además de que en China se están produciendo y vendiendo muchísimos automóviles eléctricos, que ahora hay tremenda batalla para que no quieren que entren aquí los chinos a vender autos eléctricos chinos aquí en Estados Unidos, porque por supuesto los precios son más ventajosos y están vendiendo automóviles de muy buena calidad. Bien, en México se está llenando de esos automóviles. Bueno, esta es una buena noticia. Esta es una buena noticia. Esto quiere decir que China, por lo menos, el mayor contaminador, está reduciendo su contaminación. Bien. Un método para aumentar la eficiencia y disminuir los costos de la energía eléctrica para las personas, para nosotros. Bien. Entonces aquí dicen, por supuesto, esto no se está aplicando en el Reino Unido, no se está aplicando aquí en los Estados Unidos, pero se está aplicando en Japón, Corea del Sur, en China, en Bangladesh, la India y en California. Bien. Y la idea es muy sencilla. Escuchen esto para que vean que cuando hay personas inteligentes en los puestos de mando, bien, donde se toman decisiones, se pueden lograr soluciones. La idea es muy sencilla.
el primer bloque de energía que te despachan, que está calculado de forma que tiene en cuenta tus necesidades más esenciales, ¿ok? Cocinar, alumbrarte, ¿bien? Quizá aquí, por supuesto, parte de la energía necesaria aquí va a ser, por ejemplo, el aire acondicionado, pero el primer bloque de energía que te entregan va a ser muy barata, ¿bien? A menos costo o totalmente free, totalmente sin costo. Bien, regalada, te regalan ese bloque de energía que implica, es el que tú necesitas para mantenerte vivo, tú y tu familia. Bien, está muy barato o puede ser incluso totalmente libre, totalmente free. Bien, ahora, en la medida que tú consumes más por encima de eso, comienzan a subir los precios. Eso significa que las casas de la gente que tiene más billetes, los que gastan más, los que tienen fuentecitas y piscinas con lucecitas y no sé cuántas cosas y todo eso, bien, esas personas van a comenzar a pagar más. Bien, yo creo que en Cuba se estaba haciendo algo así, Pozo, después tú me dirás, pero yo creo que en Cuba se ha estado haciendo algo parecido. Bien, ahora lo que no sé hasta qué punto será el primer bloque, ¿no? Me imagino que ustedes van directamente para el segundo. Pero eh, dicen que los beneficios de este sistema son numerosos. ¿Bien? Se reduce la pobreza de combustible, o sea, las personas que no pueden comprar combustible para sus necesidades básicas porque no tienen dinero, porque el combustible les resulta muy caro. Bien, o sea, las personas más pobres van a ser beneficiadas, sobre todo la electricidad que necesitan para cocinar y para alumbrarse. Bien, el consumo excesivo de electricidad va a ser, por supuesto, extremadamente caro y va a generar una reducción del consumo innecesario. Bien, lo cual va a aliviar, sobre todo cuando estemos en verano y todo el mundo enciende el aire acondicionado. Todos esos problemas se van a aliviar. Bien, y por supuesto va a ser más barata la electricidad. Todo el mundo está incentivado a reducir el consumo y a mejorar el aislamiento y la eficiencia de sus casas, de sus negocios, usar más tecnología inteligente y otras medidas de eficiencia energética, ¿eh? Para tratar de tener el pago lo más barato posible. Bien. Entonces, dicen que una ventaja posterior es que las tarifas más bajas, o sea, esas primeras tarifas que son las elementales, las más necesarias para las personas, pueden estar cubiertas directamente por las energías renovables. Porque hasta ahora las energías renovables, cuando se adicionan a un sistema, tú no las ves, tú no sabes, tú no tienes idea de la cantidad de electricidad que llega a tu casa, cuál es de carbón, cuál es de gas, cuál es de petróleo o cuál es de energía renovable o del nuclear. ¿Sí? Entonces, esto pudiera transformar todo eso para que el primer bloque de energía que reciban las personas tenga que proceda de energías renovables, lo cual las hace extremadamente baratas, porque aquí hemos escuchado ya de casos donde las energías están en valores negativos, o sea, donde casi que te pagan a ti para que tú consumas. ¿Bien? Que no es así, pero bueno, para que tengan una idea de cómo son las cosas, ¿no? Entonces, esto pudiera incluso hacer más barato la energía solar y la energía del viento. ¿Eh? Así que este es un método que debiera comenzar a ponerse en todos lados. ¿Bien? Es importante comenzar a tomar medidas ya porque estamos extremadamente atrasados. ¿Bien? Y aquí lo vamos a ver en la última noticia. Los modelos climáticos siguen sin poder explicar el extremo calentamiento que hubo en el 2023, la anomalía de calor que hubo en el 2023. Aún no sabemos por qué. O sea, han analizado el problema del niño, que dicho sea de paso, el calentamiento ya estaba antes de que comenzara el niño. O sea, mientras estaba la niña, ya el 2023 se estaba calentando. ¿Bien? O sea, no es el cambio de combustible en los barcos, no es el niño, no es un montón de cosas más. Cuando se han analizado todos los factores que se podían analizar, sigue habiendo un calentamiento exagerado y no sabemos por qué. Esa es una mala noticia. Y la peor noticia que pudiera salir de eso es que los océanos ya no estén absorbiendo más calor. Bueno, ya sabemos y lo dimos aquí en los últimos 2 domingos, que la tierra, los bosques y las tierras emergidas están dejando de absorber CO2. ¿Sí? O sea, estamos teniendo síntomas extremadamente preocupantes para el futuro. Bueno, brevemente, la elevación del nivel de donde están las nubes en las montañas. Y aquí están hablando de las montañas africanas, pero esto tarde o temprano se va a aplicar en otros lados. Pero particularmente las montañas de África, ¿bien? Sirven como una cortina para absorber la humedad
de las neblinas, de las nubes bajas. Bien, entonces allí, por supuesto, hay vegetación y ahí se acumula agua que sirve para la población que vive en los alrededores para usarla para su consumo. ¿Qué es lo que dicen estos investigadores de Finlandia, Alemania, Sudáfrica y Etiopía? Bien, están reportando que la deforestación generada por el ser humano, porque esta deforestación no la hacen los osos, los cocodrilos ni los orangutanes, la hacen las personas. Bien, y particularmente las compañías y por supuesto las personas que van a cortar árboles para cocinar y ese tipo de cosas. Bien, la deforestación durante las 2 últimas décadas, durante los últimos 20 años, ha inducido un mayor calentamiento y ha producido una elevación del nivel de las nubes en las montañas de África que está siendo generado por el cambio climático. Y esto amenaza la biodiversidad y el suministro de agua en las forestas, en los bosques de las montañas africanas. ¿Bien? Dicen que normalmente las montañas de las forestas africanas son nubladas, tienen muchas nubes, son húmedas, son frescas, son frías. ¿Bien? Y esto ocurre en montañas aisladas en África, no ocurre en todos lados. ¿Bien? Entonces, estas montañas tienden a tener, como tienen tanta humedad, tienden a tener una grande biodiversidad, ¿bien? Y actúan como acumuladores de agua para ranas, para todo, para incluso generan sus propias nubes, ¿bien? Y por supuesto para las personas que viven en los alrededores, ¿bien? Ahora, ¿cuál es el problema? Que en los últimos 20 años, cerca del 18% de todos los bosques de las montañas de África ha sido talado, ha sido deforestado. Esto ha resultado en un calentamiento y un incremento de la altura de las nubes, 2 veces más altas de lo que debía ser solamente por el cambio climático. Escuchen esto, o sea, el cambio climático iba a calentar y a elevar la altura de las nubes, pero como se está deforestando también, pues eso ha multiplicado por 2 el efecto. Bien, ha subido al doble la altura de las nubes. Entonces, dice que las temperaturas han subido un 1,4 grados Celsius, 1,4 grados Celsius, y la altura de las nubes se ha incrementado a 230 metros durante los últimos 20 años. ¿Bien? Eso va a tener efectos graves y, por supuesto, como dijeron en el 2020, ¿cuándo fue? El 23 creo que fue, ¿no? Cuando cerraron el acuerdo sobre África era que no había acuerdo. Bien, esta imagen de Facebook yo la puse y la traigo precisamente para un breve comentario. O sea, la imagen, para aquellos que no pueden verla, no es otra cosa que el mapa de los Estados Unidos, y esto ocurrió en agosto, el 20 de agosto, bien, hace unos días atrás. ¿Bien? En la Florida habían 80 grados Fahrenheit, ¿bien? O sea, no sé, 20 y pico grados, 28, 29, 30 grados Celsius. ¿Bien? En el norte, en la región de los Grandes Lagos, había 30 grados Fahrenheit. Eso es congelación por debajo de 32, por debajo de 0 grados Celsius. En el medio del verano. Bien, esto es parte del proceso del calentamiento global. Bien, el clima se va a los extremos. Los científicos llevan tiempo advirtiéndolo. El clima se desestabiliza y va a los extremos. ¿Cuál es la mala noticia con esto? Porque yo le mostraba esta imagen a personas, le mostraba la noticia y me decían, ay, caramba, ese es el frío que nos hacía falta aquí en la Florida. Señoras y señores, ese no es el problema. Esto no es para broma. Ese frío que está haciendo allá arriba, allí hay aves migratorias que regresaron allá arriba porque era verano allá arriba y han caído en medio de agosto en noches de congelación. Bien, los insectos que salieron, que estaban multiplicándose porque es en medio del verano, todo eso se congeló y se murió. Las flores, las plantas con flores se congelaron. Todo eso destruye la naturaleza, destruye la biodiversidad y es efecto directo del calentamiento global generado por el ser humano. Y nosotros nos reímos de eso como si fuera una broma. Eso es un desastre mayúsculo. Toda esa zona, los Grandes Lagos, el norte de los Estados Unidos, Canadá, todo lo que había ahí, toda la vida que estaba floreciendo en medio del verano, todo eso fue muerto o va en camino a morirse o fue dañado. Bien, entonces es un desastre mayúsculo y a nadie le ha importado. Bien, es una curiosidad meteorológica. Eso es todo. Bien, el problema de los huracanes, ¿por qué no hemos tenido más huracanes? Bien, brevemente lo voy a tocar. Muy sencillo.
en la zona de Cabo Verde, en la costa de África, ha habido una bolsa de aire seco. No hay humedad. Bien. Por lo tanto, allí, en la zona más crítica, no se están generando las ondas tropicales que generan al final huracanes, ciclones tropicales acá en el Caribe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La mala noticia con esto. Bueno, que ya terminando agosto, eso va a cambiar. Y están diciendo los pronósticos que para septiembre debemos tener aquí en los Estados Unidos, aquí en el Caribe y toda esta zona, entre 6 y 10 tormentas con nombre. Bien, están diciendo que vamos a estar a la misma vez siguiendo al menos 2 tormentas. Bien, 2 posibles huracanes, 2 posibles ciclones, 2 a la vez. Así que mucha atención con el mes que viene, con septiembre, que vamos hacia el pico de la temporada de huracanes. Bien, bien. Este sitio web de la conversación genera, escriben cosas magníficas. Yo solamente voy a comentar sobre el título porque el artículo son bastante largos y aquí sale la foto de este señor desagradable y desvergonzado, el que estuvo al frente del COP28, bien, el de Arabia Saudita, que estaba haciendo trampa por detrás, no, decía que había que limitar el uso del petróleo y por atrás estaba haciendo negocio para vender más petróleo, ¿no? Bueno, eh, ¿por qué no puede seguir quemando combustibles fósiles y esperar, suponer que los científicos van a resolver el problema en el futuro? Bien, o sea, el problema hay que resolverlo ahora porque el cambio climático funciona lento, pero aplastante. El problema hay que resolverlo ahora. Si queremos prevenir que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un futuro de sufrimiento, hay que resolver el problema ahora. Bien, y el tema de los 1.5 vamos a tocarlo aquí ahora para el final, que ya estamos ahí desembocando en ese tema que es el más importante de la noche. Bien, dicen que crear un pantanal, ¿no? Que es como un pantano, un lugar para que pasen embarcaciones, pudiera destruir un paraíso en la tierra. Bien, o sea, esto en pantanos que hay en Sudamérica, en regiones como Brasil, Bolivia y Paraguay, allí quieren crear proyectos, por supuesto, cada vez que hacen una carretera o un canal o lo que sea, eso destruye el medio ambiente, destruye la biodiversidad, afecta a la biodiversidad, nos afecta a nosotros al final. Cada vez que tú secas el pantano para poner vacas ahí, o para extraer metales, o para hacer minería, todo eso nos afecta a nosotros de una forma u otra. Lo que parece que nos beneficia. Porque yo sé que la gente dice, no, porque el petróleo no sé qué lado. El famoso petróleo de Canadá, con el tema de la tubería y los indígenas aquí, en los Estados Unidos. Bien, independientemente de lo que piense sobre los indígenas y las tuberías y todo eso, si usted busca las fotos de cómo se extraen las famosas arenas petrolíferas del Canadá, eso allí es un desastre mayúsculo. Busquen la foto, vean ese proyecto allí, las arenas petrolíferas del Canadá, vean eso ahí, eso da asco verlo. Yo no sé cómo los canadienses han permitido eso. Bueno, vamos a lo importante. La realidad poco confortable, poco agradable de vivir en la Tierra si rompemos el límite de 1.5 grados Celsius. Este artículo, que es de 7 de junio del 2023, tiene más de un año ya. ¿Okay? Están advirtiendo, y este artículo lo único que hace es advertir, pasar 1,5 grados Celsius de calentamiento no solo es un desastre político, sino que también va a tener consecuencias catastróficas para todos, incluyendo cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Recuerden, no pierdan de vista, este artículo es de hace un año, 7 de junio del 2023. Bien, para esta fecha del año, el año que viene, vas a estar viviendo probablemente en la misma causa, manejando el mismo auto y trabajando en el mismo trabajo. Muy probablemente dentro de un año. ¿Cuándo es eso? Ahora, en nuestro presente, ¿verdad? Pero en un modo fundamental, la vida en la Tierra pudiera ser cambiada de forma eh, irrevocable, ¿no? Que no se pudiera regresar al pasado. ¿Eh? O sea, una vez que pasemos el 1,5 grados Celsius, ¿eh?
No va a sonar como mucho, no va a ser algo radicalmente diferente, ¿bien? Pero vamos, las personas que están en el frente de batalla, los que viven en las islitas, ayer acabo de hablar con un cubano, un amigo que vino de Cuba, y él me lo dijo, no, no, Cuba la está pasando nera, él se encarga de las áreas verdes y todo eso, y sabe lo que está pasando, y sabe lo que le va a pasar a Cuba. ¿Bien? Las islitas, los frentes de batalla, los lugares que más se inundan, las inundaciones que hubo en Brasil, los lugares con grandes sequías, todo eso, ahí cuando pasemos el 1.5, ahí es donde la gente se lo va a sentir. ¿Bien? Los que vivimos en casitas normales y estamos en lugares alejados de esos problemas, no nos vamos a enterar tanto. ¿Bien? Sentimos un poco más de calor, vemos las noticias feas que salen y eso, pero seguiremos trabajando y viviendo como si nada. Bien, pero en primer lugar, pasar el 1,5 grados Celsius es un signo de un fallo político. Bien, recuerden que este acuerdo del 1.5 grados Celsius es el Acuerdo de París en 2015. Bien, y entonces se suponía que cada nación hiciera lo posible para limitar el calentamiento a no más de 1.5. Bien, una vez que pasemos el 1.5, dice este científico, se va a romper, se va a abrir las puertas del infierno. Bien, estoy seguro, totalmente seguro de eso. Este es un científico del Instituto de Meteorología, de la parte de meteorología del Instituto Max Planck en Alemania, de la gente de máximo nivel. ¿Bien? Eh, va a tener consecuencias catastróficas para las personas que viven en las partes que están siendo golpeadas más duramente por el cambio climático. ¿Bien? Y va a tener también extremos climáticos impredecibles. Ya los estamos viendo. El ejemplo que les puse al inicio, el famoso yate, el superyate del millonario, se hundió. ¿Por qué? Por un extremo climático impredecible. Bien, lo que pasó en Acapulco, el huracán de categoría 5. Bien, lo que pasó en La Jaina, el incendio, que estuvo vinculado con vientos de un huracán que pasó lejos, más una serie de cuestiones. Bien, en la medida que si mantenemos las emisiones subiendo, el clima se va a convertir en algo, bueno, en hellish, que quiere decir, no, de infierno, en algo infernal. Bien, dicen, de acuerdo, y esto es del año pasado, de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, había para esa época un 66% de posibilidades de que se viera el 1.5 grados Celsius para el 2027, dentro de actualmente 3 años, en aquella época eran 4. Bien, entonces, por supuesto, un solo año que se llegue a 1.5 no es suficiente porque los científicos trabajan con promedios. Bien, entonces se necesitan al menos 10, 20 años que estén a 1,5 ahí, sacar los promedios y todo eso y decir, bueno, ya estamos en 1.5. Bien, pero para eso hay que esperar 20 años, 10 años. No tenemos tiempo para eso. No tenemos tiempo para eso. Bien, entonces, eh, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, aquí hablan de las consecuencias, el derretimiento de los polos, el aumento del nivel del mar, la muerte de los corales. Ve diciéndole adiós a los corales. Ve diciéndole adiós a los corales. ¿Ok? ¿Por qué les traigo este artículo del año pasado sobre el tema del 1.5? Porque ya en la revista New Scientist salió un estudio, dice, el mejor caso, el escenario más positivo, ¿ok? El escenario más, vamos a decir, fácil para enfrentar, el que más fácil nos sería de llevar a cabo, ya no nos va a dejar dentro de los 1.5 grados Celsius de calentamiento. Dígale adiós al 1.5 grados de calentamiento. El año pasado nos estaban advirtiendo de lo que iba a hacer y estaban pensando para 2027, no sé cuánto. No, 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 no. 2024 ya están diciendo los científicos y esta es la mala noticia de la semana. Bien, díganle adiós al 1.5 grados Celsius del Acuerdo de París. Ahora vamos, por lo menos, en el mejor de los casos, a 1,6 grados Celsius de calentamiento. ¿Ve? ¿Qué significa esto? Bueno, por suerte encontré, porque este artículo estaba detrás de una pared de pago, una pared de pago. Bien. Le llaman el objetivo climático totémico, de tótem, ¿no? O sea, realmente, astrónomo, bienvenido, buenas noches, hermano. Ya pasamos un límite
que era algo que era como un fantasma colgando encima de todos nosotros, ¿no? El 1.5 grados, y lo dicen los científicos, y como por eso leí el artículo del año pasado, ¿ok? El objetivo de limitar el calentamiento a 1.5 grados Celsius era para evitar los peores efectos del calentamiento global. ¿Qué nos están diciendo ahora este grupo de investigación? Que te olvides del 1.5, ya no vamos a llegar a 1.5, nos vamos a ir por encima. Y eso, James Hansen, el científico que trabajó para la NASA, lleva meses y meses diciéndolo. El año pasado él se desgañitó la garganta, se quedó sin voz, advirtiendo el 1.5 grados Celsius del Acuerdo de París está muerto, está muerto. Ya el año pasado él lo estaba diciendo. Bien, pues lo acaban de matar a mediados del 2024. No en el 2027, no en el 2030, a mediados del 2024. Bien. Y esto trae un montón de malas noticias, sobre todo para las personas, como bien dijimos en el artículo anterior, las personas que están en el frente de batalla, los que están en las islitas, los que viven en lugares que padecen de inundaciones continuas, los que viven en lugares con sequías graves, los que viven en Sicilia, los que viven en España con temperatura promedio de 41 grados Celsius, bien, esas olas de calor que hay en Europa que matan entre 3.000 y 10.000 personas todos los años, todas esas personas, eso es una muy mala noticia. La ola de calor que hay para acá en Canadá, que mató 3.000 personas hace unos años atrás, eso es mala noticia para los canadienses. Los incendios que hay en Canadá, que hay aquí en los Estados Unidos, los incendios que hay en Siberia, ¿bien? Es una mala noticia para el planeta entero. ¿Y quiénes son los responsables de esto? Somos nosotros. Somos nosotros. Cada uno de nosotros tiene parte de responsabilidad con este problema, ¿bien? Incluyendo la gente que vive en Haití. Bien. ¿Recuerdan la foto de Haití, de la frontera, donde en Dominicana está lleno de árboles y en Haití no quedan ni árboles, lo que queda es hierbita? Bien. Han cortado hasta el último árbol para cocinar. Entonces, todo el mundo tiene culpa aquí. Porque alguna que otra vez tú has volado en avión, tienes un automóvil, tienes no sé qué, cocinas con querosén o lo que sea. Estás vivo. Tú eres parte del problema. Bien. Entonces, a este equipo, que dicho sea de paso, no sé de qué universidad, ¿eh? ¿Ok? Pero lo importante es que están diciendo que el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento a 1.5 grados Celsius ya es imposible de alcanzar. Y dicen que esto es una advertencia seria, que si seguimos aumentando la generación de gases de efecto invernadero, la cosa va a ir todavía peor. Dice, ahora el próximo objetivo es 1.6 grados Celsius. ¿Ven? Fíjense cómo está teniendo que cambiar el tótem del Acuerdo de París, el acuerdo totémico, ¿no? Del Acuerdo de París de 1.5 grados. No, ya nos vamos para 1.6. No olviden esto. Cada décima de grado de temperatura va a hacer más miserable nuestro futuro, el de nuestros hijos, el de nuestros nietos y de todas las futuras generaciones. Porque ese dióxido de carbono que nosotros estamos metiendo en la atmósfera cuando usamos nuestro automóvil o cuando viajas en avión o cuando vas en un crucero, eso va a estar más de 1.000 años ahí en la atmósfera calentando la atmósfera. Bien, no se confundan con eso. Lo que nosotros hacemos en una vida de 60 años, eso está 1.000 años metido en la atmósfera por lo menos. Para que entiendan por qué el problema de cómo los científicos explican esto y por qué la urgencia de atender este problema. ¿Bien? Entonces, dicen que para el mejor caso o el mejor escenario actual, que es 1.6, limitar el calentamiento a 1.6, se necesita una enorme voluntad política de los países de mayor ingreso, los países más desarrollados. Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, Arabia Saudita, toda esa gente que tienen billetes. Bien, son los que deben guiar al mundo para salvarse de este problema. ¿Bien? Entonces dicen, para poder mantener el calentamiento a 1.6 grados Celsius, si queremos lograrlo, porque ya se nos fue de la mano el 1.5 y no hemos hecho nada, ¿bien? Los países de mayores ingresos, los más poderosos, tienen que tener una enorme voluntad política y tomar la acción climática correspondiente. Dice este grupo de científicos que estamos muy lejos de ese mundo, políticamente hablando. No hay esperanza.
Los científicos no tienen esperanza. Y después, dice Astronomono, saludos desde Jalisco, donde el clima ya está loquísimo. El clima está loquísimo, cierto. Esa es la palabra. En inglés crazy, ¿no? En todos lados estamos así y lo estamos viendo, lo estamos viendo. Yo salgo a caminar 2 o 3 veces a la semana, porque dicho sea de paso, estoy tratando de acostumbrar mi cuerpo a las temperaturas del exterior. ¿Eh? Vayan acostumbrando sus cuerpos a las temperaturas del exterior. Bueno, para terminar con esto, aquí por supuesto hablan hasta de los 2 grados y todo eso. Yo por lo que veo, nosotros vamos a terminar no con los 2 grados, se espera que lleguen ya para el 2030. Bien, para terminar, ¿qué debes hacer para prepararte para la tormenta del cambio climático? ¿Qué debes hacer? Este es un artículo sumamente importante. Recuerden que estos enlaces yo los pongo después cuando los subo en YouTube, pero el que quiera guardar este enlace o guardar el artículo como una guía, bien, me pide el enlace y yo con gusto se lo hago llegar. Bien, o lo buscan. Este es el sitio web Yale Climate Connections, Conexiones Climáticas de Yale, Yale, bien, con Y. ¿Qué debo hacer para prepararme para la tormenta del cambio climático? Y aquí viene la bomba. Vamos a subirle un poquitico de tamaño a la letra para poder leerlo fácilmente. Tienes que prepararte como si te viniera encima un huracán de gran intensidad. Escuchen esto. Prepárate para el calentamiento global, para el cambio climático, como quieras llamarle, como si viniera encima de ti un huracán de gran intensidad. ¿Ves? Dicen que esta tormenta de gran intensidad, que es el cambio climático, está mostrando ya, está comenzando a exponer las condiciones, las fundaciones precarias sobre las cuales se ha construido nuestra civilización. Nuestra civilización es débil frente al calentamiento global, frente al cambio climático. Bien, una infraestructura inadecuada. Bien, están diciéndolo bien clarito, infraestructura inadecuada. Bien, inadecuadamente diseñada para el clima normal del siglo XX. Bien, o sea, nuestras ciudades, nuestro transporte no están diseñados para estas nuevas condiciones. ¿Recuerdan el programa donde les mostré los videos cuando hacía calor en California? Que los automóviles en la autopista comenzaron a recalentarse de los motores y se quedaron parados en el borde. Bien, nuestra tecnología, los helicópteros no vuelan a más de 120 grados Fahrenheit. Los aviones tampoco. Nuestra tecnología no nos va a resolver el problema que nos va a generar el cambio climático, porque nuestra tecnología no está preparada para trabajar en esas condiciones. Bien, los motores de combustión interna, las baterías también se reducen después que pasa de 95 grados Fahrenheit o 35 Celsius, también pierden un 30% de la capacidad. Bien, vamos a comenzar a ser golpeados duramente. Vamos a estar en un punto donde trabajar al mediodía en el verano puede conllevar, como ya está sucediendo, a la muerte de un trabajador, puede llevar a que las maquinarias no funcionen y vamos en camino a ¿qué? Al colapso de la civilización. Bien, entonces, a nivel personal, debes estar preparado para una tormenta climática que se va a estar intensificando. ¿Ven? Y tienes que prepararte y de la misma forma como si viniera un huracán para encima de ti. Si vas a estar en el mismo lugar, si vas a permanecer, escuchen esto, escuchen las cosas que se están diciendo. Yo no había visto un artículo que resumiera todo esto que yo he estado planteando y que he estado pensando desde que comencé a dar esta charla. Bien, si decides permanecer en el mismo lugar, escuchen esto, estudia los riesgos de la zona donde tú vives, compra más seguro con respecto a tu casa y tus propiedades, almacena suministros, latas de comida, agua, bien, mejora, endurece, como se dice, endurece tu casa, asegúrala más en el sentido de la construcción, que aquí traigo una página que te puede ayudar en eso aquí en los Estados Unidos. Prepárate para largas fallas eléctricas. O sea, si puedes, cómprate baterías con paneles solares. Ya yo me compré una, ¿ok? Se los digo así. Ya yo me compré mi sistema. Yo tengo 3 baterías, pero me compré una de 2 kilowatts y paneles solares que la permiten cargar en 10 horas, 8 o 10 horas de iluminación, ¿ok? O sea, y con eso puedo encender un pequeño aire acondicionado y puedo dormir por la noche por lo menos y descansar. Bien, y puedo tener las necesidades cubiertas, cargar los teléfonos, las laptops y las cosas, las luces por la noche y todo eso.
ventilador y todo eso. ¿Bien? El que quiera que me pida sugerencias, yo con gusto se las doy. Le muestro las opciones que hay. Bien, mantener reserva extra de medicinas y tus finanzas, ponerlas en orden. ¿Qué quiere decir? Salir de las deudas, no estar endeudado. ¿Bien? Si decides, ¿bien? O sea, fíjense, si decides mantenerte, que le dicen aquí standing your ground, o sea, mantenerte en el lugar, no irte, porque tú piensas que donde tú estás vas a estar más seguro que si te vas a otro lado. ¿Bien? Normalmente, cuando tú te mueves a otro lugar, tú pierdes todas las conexiones. O sea, los vecinos son nuevos, tú no tienes amistades, no tienes compañeros de trabajo, no tienes conocidos. ¿Bien? Y eso es una parte importante de la ayuda. O sea, si decides quedarte en el lugar, puedes contar, por supuesto, si te llevas bien con ellos, con los vecinos, puedes tener amistades, compañeros de trabajo, toda esa gente. ¿Recuerdan la palabra que yo siempre digo? Solidaridad. Bueno, esta es parte de la cosa, ¿no? Si te quedas donde tú estás y llevas años allí, tú puedes contar con la solidaridad de las personas que están alrededor y, por supuesto, tú debes brindarla también a los demás, ¿no? Bien. Entonces, el sentido de comunidad del lugar y, por supuesto, estar enraizado en un lugar. Bien. Son mecanismos de supervivencia. O sea, el hecho de conocer personas que te pueden ayudar es un mecanismo de supervivencia. Lo están diciendo bien claro. Antes de que hagas tus maletas, bien, eh, es- asegúrate de entender las consecuencias del cambio climático en la zona donde tú vives ahora. ¿Ok? Analiza los riesgos, mídelos lo mejor posible, ¿bien? Y compáralos, sopésalos, pésalos con relación a la necesidad y la posibilidad de dejar a todos los amigos, vecinos y compañeros de trabajo y familiares y los contactos profesionales que tú tienes en la zona. O sea, ¿qué pesa más? ¿La solidaridad y las personas que tú conoces y los contactos que tienes o los riesgos climáticos? Y eso te va a decir si vale la pena irte o quedarte. Bien, compra más seguro. Bien, si decides quedarte, incrementa la cobertura de tu seguro. Por supuesto, si hay seguro en la zona, porque de aquí de la Florida se están yendo unos cuantos, ¿verdad? Dicen que, incluyendo si tú vives en una zona que supuestamente está clasificada como como que se inunda una vez en cada 100 años, aún así compra seguro de inundación. ¿Recuerdan lo que puse la semana pasada de Sarasota aquí en la Florida? La gente protestando. No me dijeron que necesitaba seguro de inundación y ahora me inundé. Compra seguro de inundación aunque no te haga falta. Bien, te va a costar, pero te puede cubrir. Bien. El Programa Nacional de Seguro Inundación aquí en los Estados Unidos cubre 250,000 de gastos en la casa, de daños en la casa y 250,000 agregados por cosas que están dentro de la propiedad. Bien. Ahora, defiende tu casa contra inundaciones y fuegos de estos de bosque, ¿no? Bueno, eh, eleva la cocina, el calentador de agua, elévalos para que no entren en contacto con agua en caso de inundación. ¿Bien? Dicen que por cada pulgada de agua que entra en tu casa, ¿ok? Por cada pulgada que sube el agua en tu casa, tienes $25,000 en daño. Eso es aquí en los Estados Unidos, por supuesto. Bien, por cada pulgada de agua tienes $25,000 en daño. Yo no sabía esa cifra. Bien, eleva tu cocina, el panel eléctrico, todo lo que tenga que ver con electricidad, el calentador de agua, ponlo por encima del nivel que tú esperas que vaya a llegar cualquier inundación. Bien, instala válvulas en los inodoros, en todos los lugares, los tragantes de agua y todo eso. Porque ¿qué sucede? Cuando hay inundación, entonces el sentido de la circulación se invierte. Todas las aguas negras salen por el toile, por los tragantes, por donde quiera. Entonces se genera un problema de salud grave. Bien, entonces hay unas válvulas que yo no sabía que existían, que se instalan en esos lugares precisamente para evitar que el agua regrese hacia atrás y salga, ¿no? Las famosas canales que uno pone en los bordes de las casas para recoger el agua que baja del techo. Bien, la salida de esas canales no las dejes cerca de tu casa. Aléjalas lo más posible para evitar inundaciones cercanas en la fundación de la casa. Dicen que los terrenos que están alrededor de tu casa, hazle una pequeña inclinación en dirección en dirección en que se vaya alejando de la casa. O sea, que tu casa sea lo más alto en la zona.
Bien, no tiene que ser una gran inclinación, muy poca, pero un poquito ayuda. Bien, planta, hierbas y perennials, o sea, plantas nativas de la zona que tengan raíces largas para ayudar a tragar, a filtrar, a desaparecer el agua que se acumula en las inundaciones. ¿Ok? Los que tienen sótanos, que están por debajo del nivel de la tierra, ¿bien? Están aconsejando hacerlos protegidos contra el agua, o sea, las paredes cubrirlas con compuestos que no dejen pasar el agua para evitar que los sótanos se inunden. Mantener un adecuado almacén de comida, velas, agua para beber, para en caso de que estés atrapado en tu casa por varios días. Bien. Para protegerte de daños por el viento, hay un sistema que le llaman el método de la construcción fortificada. Esto es para las casas. ¿Bien? Aquí les tengo la página, se las voy a mostrar brevemente. Aquí sugieren esta compañía, Fortified, un programa de IBMS, no sé qué cosa es. Pero bueno, es un sitio web, es una compañía, bien, varias compañías, parece que hay que están incluidas aquí, donde tú pides que te vayan a fortificar tu casa. Escuchen a dónde estamos llegando, bien, a reforzar, no a reforzar, a fortificar tu casa contra el cambio climático, bien. Y entonces aquí, bueno, te explican las cosas que hacen, cómo tú puedes reforzar tu casa para hacerla lo menos vulnerable posible contra el calentamiento global y las tormentas que trae aparejadas. Bien, este programa se llama Método de Construcción Fortificada. Bien, no está de más leer sobre eso. Quizás haya cosas que nosotros podemos hacer nosotros mismos, ¿no? Incluso las casas que están fortificadas con este método tienen descuentos de seguro. Bien, entonces, el Departamento de Seguridad de Homeland, o sea, de seguridad de los Estados Unidos, tiene unas guías de cómo tratar, cómo enfrentarse a los fuegos estos salvajes que están ocurriendo. ¿Bien? Por ejemplo, decidir una habitación que pueda ser cerrada y aislada totalmente del aire del exterior. O sea, cerrar las ventanas y las puertas de forma que tú puedas estar allí sin que acceda el humo procedente de un incendio. ¿Bien? Si es necesario tener un limpiador, un cleaner de aire portátil, ¿bien? Eso no sé cómo no puede funcionar. Hay uno que se puede hacer con filtros de aire acondicionado y un ventilador, ¿bien? Para reducir los niveles de contaminación del aire dentro y del humo, particularmente dentro de la habitación. ¿Ok? Y esas personas que padecen de asma o que tienen COPD y esas enfermedades pulmonares es sumamente importante. ¿Bien? Crear una zona de resistencia al fuego alrededor de la casa que esté limpia de hojas, de debris, que es cosa, o sea, restos de ramas, cualquier material que sea combustible de al menos 30 pies, 10 metros alrededor de tu casa. Bien, hubo una casa famosa en el incendio de La Jaina, que esa casa le pusieron el techo metálico y le limpiaron todo alrededor. Esa casa no se incendió en el incendio de La Jaina. Bien, eso fue un caso famoso. Puedes tener compra, que ahora ya debe haber, porque estas se acabaron cuando la pandemia, máscaras N95 que te ayudan a protegerte para casos de inhalación de humo, para evitar inhalación de humo. Bien, si es necesario, relocalízate. O sea, si es necesario, vende tu casa y búscate otra, en otra zona. ¿Ok? Ahora, es importante, y aquí están aclarando, ningún lugar, ninguno, miren lo que le pasó al millonario en Sicilia, en el bote, ningún lugar te va a tener a salvo de los climas extremos que van a ocurrir en un cambio climático repentino. ¿Bien? Entonces, pero hay algunos lugares que continuar viviendo en ellos es de tontos. Así lo dicen. ¿Ok? O sea, por ejemplo, los que se le inundaron las casas ahora en Sarasota. Mira, yo cojo y me voy de ahí ya, porque ahí evidentemente eso se va a volver a inundar tarde o temprano. ¿Sí? O sea, si puedes reconstruir y vender, mira, te felicito, véndela. Pero si no, vete. Si vives en una planicie que tiende a inundarse o en una isla que tiende a tener estos problemas o lugares donde hay altas posibilidades de que haya fuegos de estos de los bosques, bien, y los seguros se hayan vuelto demasiado caros, evacúate, abandónalo,
la palabra que están usando aquí, bueno, en inglés es otra, pero en español es abandona el lugar. No vale la pena que sigas allí. Recuerden el famoso incendio del Paraíso hace 8 años atrás. ¿Qué pasó? Hubo decenas de personas que quedaron atrapadas y muertas en el incendio. ¿Bien? Entonces, dicen que el mercado de los seguros finalmente está comenzando a ajustar los precios para los riesgos climáticos y te está enviando un mensaje. O sea, los seguros van a ser más caros, pero si es muy caro en tu zona, quiere decir que los riesgos climáticos son enormes. Vete, abandónalo, vende tu casa. ¿Bien? Entonces, dice, vete de los lugares de alto riesgo y muévete a un lugar que sea un poco más seguro. ¿Bien? Particularmente dice que parece que hay algunos programas que te ofrecen fondos de los taxpayers, le dicen aquí, ¿no? De los taxes que te pueden ayudar a moverte. Bien, no sé cuáles serán, habría que ver en la firma. Eh, Aquí están comparando lo que está sucediendo como el jueguito de la sillita, que ponen varias sillitas y hay siempre una persona que sobra. Ponen música, las personas pues, se ponen a bailar alrededor de la silla y cuando paran la música todo el mundo trata de sentarse, pero siempre hay alguien que se queda sin silla. El mensaje es, no seas tú el que se queda sin la silla. Escuchen lo que están llegando a decir. Bien, no seas el último porque te vas a quedar sin la silla. Bien, entonces aquí hay dos o tres ejemplos. Aquí pone el ejemplo de un libro que se llama On the Move, ¿ok? Moviéndome. El autor que vivía en una zona de incendios fáciles en California, bien, en la bahía de California, bien. Dice que la angustia, narra allí la angustia que él experimentaba ante los nuevos problemas que le hacía enfrentar el cambio climático, ¿no? Los cielos que se teñían de color naranja por el humo de los incendios, la constante tensión de tener que estar preparado para evacuar de momento, apagones que echaban a perder la comida. ¿A los cubanos les suena conocido esto? Bien, apagones que echaban a perder la comida en los refrigeradores, los incrementos de los seguros, bien. Y entonces dice que él recuerda una conversación con un planificador urbano de la Universidad de Tulane, bien, que también es un experto climático, bien, y le preguntó, ¿debo vender mi casa e ir? Y el hombre no lo dejó terminar, lo cortó y le dijo, sí, vende tu casa y vete. Así de sencillo. Ya, si vas a estar más preocupado, vete. Vete, escuchen lo que están diciendo. ¿Bien? Entonces, los lugares que se clasifican como paraísos climáticos en varias investigaciones científicas, ¿ok? Yo conozco algunos ya. Otras veces los he mencionado aquí también. Bien, y publicados por organizaciones nacionales, por la prensa. Son ciudades que están en la región de los Grandes Lagos, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, en el medio oeste, en el noreste, bien, incluyen Michigan, Minnesota, ciertas partes de Minneapolis, Buffalo, Nueva York, Burlington, Vermont, Madison, Wisconsin. Bien, la cosa es que es importante tener en cuenta que, por ejemplo, Vermont se ha inundado varias veces. ¿Ok? O sea, no puedes ir a cualquier parte de Vermont tampoco. O sea, aunque se declaren paraísos climáticos, hay que hacer su investigación. ¿Están oyendo? ¿Bien? Entonces, en adición a esto, hay zonas que que deben, o sea, buscar zonas que estén lejos de la costa para evitar ser afectados por el aumento del nivel del mar o por los huracanes, por ejemplo. ¿Bien? O las tormentas intensas. Y por supuesto, tener en cuenta el humo, el peligro del humo procedente de los incendios. Recuerdan que este año tuvimos los incendios en Canadá, como el humo bajó hacia los Estados Unidos y puso los cielos rojos en todos lados. ¿Bien? Bueno, entonces, algunas de las áreas también, Canadá, Noruega, Suiza, Finlandia, bien, son posibles refugios o paraísos climáticos. Ahora, dicen que algunos de esos lugares pudieran no ser tan buenos para moverse si el gobierno, la infraestructura de la ciudad o las condiciones socioeconómicas no son buenas, no son seguras, no están garantizadas. Por ejemplo, ¿ok? Dicen que este señor vive en Michigan, en su estado, en el estado de Michigan, y él lo quiere clasificar como un paraíso climático. Pero Michigan
padece de un problema, que la red eléctrica es pobre. O sea, en cuanto pasa un vientecito, como pasa aquí abajo en la Florida, hay un vientecito y se quedan sin electricidad. Bien, sufren, es el segundo lugar de los Estados Unidos con el mayor porcentaje de pérdidas de electricidad en cualquier estado. Después de Texas, Texas tiene el número uno. O sea, en apagones, Texas tiene el número uno. Porque yo escucho decir por ahí, no, que si Texas, no se metan con Texas, que Texas son los bárbaros. No, 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 Texas tiene tremenda cantidad de problemas. Miren, yo no sabía que era el número uno con apagones aquí en los Estados Unidos. Bien. Entonces, tienes que considerar antes de moverte la calidad de la infraestructura para tener una idea de a dónde vas a ir a parar. ¿Sí? Recordar, importante, ningún lugar va a estar inmune a las consecuencias del cambio climático. Bien, muchos de estos lugares, de estos paraísos climáticos, bien, han experimentado humo de incendio como en el verano de 2023. También mencionan aquí de forma muy importante, bien, tienen un punto aparte nada más que para esto, la famosa corriente AMOC, la corriente que le da la vuelta al Atlántico, bien, que si se para va a generar un problema grave en la costa este de los Estados Unidos y la Florida, y en Europa va más grave todavía, y en Sudamérica, y en África, y bueno, bien, y que hay una advertencia de posible colapso dentro de 25 años de esta corriente. Bien, entonces dicen que en un periodo de algunas décadas después del colapso de esta corriente, pudiéramos esperar una ruptura enorme de la circulación atmosférica que pudiera causar un incremento peligroso de eventos climáticos extremos a partir de ese momento en Europa, en el norte de Europa, incluyendo los llamados paraísos climáticos como Noruega, Suecia y Finlandia. ¿Ven? O sea, estos eventos se le llaman de poca probabilidad, pero de gran impacto. ¿Ven? Ahora, si no te puedes mover, si no puedes mudarte a un paraíso climático o prefieres no hacerlo, bien, puedes tratar de buscar un lugar cerca de tu casa que minimice lo más posible los riesgos climáticos en tu área. Bien. Entonces, el artículo está excelente, está súper largo. Aquí tienen un mapa de los Estados Unidos. Miren, las zonas más golpeadas están en colores más oscuros. Bien. El sur, oeste, sureste, Texas, la Florida, bien, todo California, bien, aquí nadie se va a salvar, ¿ok? Entonces, aquí tienen una lista de mapas interactivos que te dan toda una serie hay un mapa del índice de vulnerabilidad del clima para los Estados Unidos, ¿ok? Es un mapa interactivo. Mapa es creado por el Fondo de Defensa Medioambiental, el Texas A&M, no sé qué cosa será eso, es algo de Texas, y Analytics Dark Horse, el caballo oscuro de la analítica. Un mapa interactivo para explorar los efectos en la infraestructura, en la economía, en lo social y en el medio ambiente a nivel de ciudad o incluso de condado. ¿Ok? O sea, bien, bien específico en la zona donde tú pudieras buscar. Bien. Entonces, hay un montón de herramientas que tienen listadas en este artículo. Bien. Dicen que, por ejemplo, Vermont, que es un supuesto paraíso climático, está marcado como uno de los localizaciones menos vulnerables, pero ha visto el mayor nivel, la cantidad mayor de declaraciones de nivel de desastre en todos los Estados Unidos en los últimos 23 años. O sea, está siendo golpeado duramente a pesar de considerarse un paraíso, ¿no? climático. FEMA también tiene un mapa de peligros naturales para el índice de riesgo nacional. Bueno, a ver si lo traduje bien. ¿Bien? Son mapas que están aquí, los enlaces están aquí, cualquiera que quiera me pide el artículo y aquí tiene todos los recursos. Bien, está súper importante este artículo. Incluye data de las pérdidas anuales y de los peligros naturales individuales. La vulnerabilidad social, la resiliencia de las comunidades y está disponible incluso para niveles hasta condados. Entonces, hay también una herramienta para el índice de riesgos nacionales que es independiente, que se basa en 18 peligros naturales
otro mapa. Hay un montón de mapas aquí. Bien, este es el mapa de la contabilidad. ¿Okay? El mapa de las declaraciones de desastre por condado en los Estados Unidos. Miren aquí. Por supuesto, Mississippi, Nueva Orleans, toda esa zona ahí es el lugar más peligroso, pero miren, la Florida no está muy lejos. ¿Okay? Qué curioso que el sur de la Florida está medio que no a salvo, pero está bastante aliviado. ¿Okay? Entonces, aquí viene toda una lista de herramientas. El explorador climático de la NOAA, el ensayo climático nacional de 2023, el proyecto de comunidades americanas, el factor de riesgo, el manejo de riesgo urbano para las inundaciones en escala nacional. Bien, aquí vienen otros recursos también. O sea, el artículo está bastante largo, pero tiene un montón de recursos. Este artículo hay que guardarlo porque para casos de huracanes, de todo, aquí tienes para cómo planificar tu vida en el futuro. No solo tú, tus hijos, tus nietos. ¿Ves? Ponen un montón de ejemplos. Yo he marcado tantas cosas aquí que no voy a tener tiempo. Ya llevamos 2 horas. Pero aquel que quiera tener este artículo, yo con gusto le paso el enlace. Bien, voy a dejarlo con el título para aquel que quiera anotarlo y buscarlo. Lo busquen aquí en el Climate Connections de Yale. Conexiones climáticas de la Universidad de Yale. Bien, y se llama, Alex, bienvenido, buenas noches, casi al final. ¿Qué tú debes hacer para prepararte para la tormenta del cambio climático? Bien, está excelente. El artículo está muy bien resumido. Tiene los recursos más importantes que pudieran hacerte falta a la hora de mudarte o de decidir si te mudas o no, o a dónde mudarte, o si vas a cambiar de trabajo. Todo eso, de vecindario, todo está incluido aquí. Excelente artículo. Bien. Y recuerden, la mala noticia es que ya no vamos para 1,5, vamos para 1,6 por lo menos. Y como no estamos haciendo nada, no vamos para 1,6. ¿Okay? Vamos a seguir subiendo y subiendo y subiendo y vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que llevamos 2 horas hablando. Gracias a todos por participar. Así que nada, recuerden que estas charlas salen como podcast en Spotify, salen en nuestro canal en YouTube que se llama GW from Miami, que no es una marca de zapatos. GW from Miami es Global Warming from Miami. Bien, todos los domingos a las 8 de la noche aquí dando charlas de 1 hora y media o 2 horas como hoy sobre este importantísimo tema. Bien, el futuro de nosotros, de nuestros hijos y de nuestros nietos y todas las generaciones futuras está en nuestras manos. No se olviden de eso. Bien, estas charlas salen también, además del canal de YouTube, salen en nuestra emisora online que se llama Radio Ciencia 21. Ahí están las charlas del cambio climático y están las charlas de los miércoles sobre astronomía, ciencias y tecnología, transmitiéndose las 24 horas online, en nuestra radio online. Bien, el que la quiera buscar, busca en Google Radio Ciencia 21 y allí la puede escuchar a cualquier hora. Bien, vamos entonces a dejarlo aquí. Repito, muchas gracias a todos por estar. Gracias por los likes, por los corazoncitos. Por favor, si pueden compartir, se los agradezco mucho. Bien, todos estos mensajes son sumamente importantes para hacer conciencia y explicarle a la gente la ciencia y los problemas reales que están ocurriendo que no salen en la prensa diaria, no salen en la televisión, no salen en la radio, no salen en ningún lado y las noticias están ahí, pero la gente no las ve. Bien, porque no las busca. Así que nada, nos vemos dando batalla con el tema del cambio climático, la emergencia climática, la crisis climática, el calentamiento global, global warming o como quieran llamarlo. Buenas noches a todos y que descansen.